Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia del 17 de junio. Tenemos hoy con nosotros a Alfredo Crespo, que nos va a venir a hablar de las elecciones, de los resultados, va a hacer un análisis de los resultados de las últimas elecciones del 8 de junio, o sea que está muy fresco y nos va a presentar un poco, o nos va a hacer el análisis de cómo queda el panorama y un poco Theresa May, etcétera, como si la gobernabilidad es más o menos sencilla, y también pues, nos hablará de los distintos partidos que han entrado en estos comicios y bueno, cómo se espera que se desarrolle toda la legislatura, si es que puede desarrollarla dados los resultados que se han dado. Bueno, Alfredo Crespo es profesor en la Universidad Antonio de Nebrija, también es vicepresidente de una asociación que, dímela tú, porque... La Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa. Puedes entrar en la página web, es una asociación interdisciplinar, o sea, hay gente de la sociedad civil, policías, civiles, militares. La verdad que está bastante bien. Hacemos eso un poco también como vosotros, aunque mucho menos, pero digamos que sois el ejemplo para nosotros. Conferencias, organizamos un congreso todos los años. Una universidad de verano, un curso de verano. Un curso de verano en el Colegio de Política, sí, intentamos ahí poco a poco, porque además es como quien dice en nuestro tiempo libre, que es decir, no estamos full time con ello, entonces bueno, pero interesante el tema. Adesit.es, si queréis verlo, es... Muy bien. Y bueno, él es licenciado en Ciencias Políticas y en Ciencias de la Información, se llama, ¿no? Y bueno, sobre todo su especialización ha ido más bien a la política y concretamente a la política del Reino Unido, ¿no? El doctorado lo hiciste sobre Margaret Thatcher, ¿fue? ¿O sobre el Partido Conservador? En general, ¿no? Antes de que votaran por el Brexit. Ah, mira. Estaba todo, me costó terminar la tesis, pero estaba todo pensado para... Estaba en el momento justo. Ese era el momento. Claro. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Él también ha sido articulista en nuestra página web, hace tiempo que no escribe, a ver si retoma un poco porque precisamente por la tesis dejó de hacerlo, pero vamos, que es un viejo conocido nuestro y ya ha venido en alguna ocasión por aquí y repite esta vez. Muchísimas gracias por venir y nada, adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias al Instituto Juan de Mariana y a Raquel por la invitación a dar la conferencia sobre Reino Unido, que es un tema que a mí me apasiona. Es también una posibilidad de ver a gente pues, a la que hacía tiempo que no veía, a José Ignacio, a Raquel, a Antonio, porque, bueno, como ha comentado Raquel, terminé la tesis hace 1 año y medio y unas de las consecuencias que tuvo, yo creo que podemos delimitarlas en 3. Que me tuve que aislar de todo, dejé de escribir pues, para los sitios que escribía, porque si me ponía a escribir es que no terminaba. Entonces, digamos que fui un poco autista académico y autista social, porque eso, a la gente casi no la veía. Y la tercera consecuencia, bueno, que se mantiene hasta el día de hoy, es que el estanquero de mi barrio se hizo rico gracias a mí en esa época y entonces, pues, ahora menos, pero todavía le sigo manteniendo. Entonces siempre es un placer venir al Instituto Juan de Mariana, porque sí que me dio la posibilidad, en 2009 me acuerdo, de dar una conferencia sobre Margaret Thatcher, cuando se cumplía el 30 aniversario de su primera victoria electoral, que es un tema que antes Gustavo me preguntó por ella en la entrevista, que yo creo que conviene tenerla en cuenta porque es un referente de las ideas en el siglo XX y bueno, en Reino Unido están haciendo poco por mantenerla sus propios miembros del Partido Conservador, imaginaros en el Partido Laborista. Y en España, pues bueno, ahora digamos que los temas académicos o intelectuales o las ideas están yendo por otros lares, totalmente contrarios, y se prioriza pues eso, a determinados ideólogos, por ejemplo, de Reino Unido, hablando con Gustavo, uno de los que más se cita en España es Owen Jones, por ejemplo, que nada tiene que ver con las ideas que defendió, es más, está en el otro espectro de las ideas que defendió Margaret Thatcher. Por eso ya digo, es un placer estar en el Instituto Juan de Mariana. Como ha comentado Raquel, vamos a centrarnos en las elecciones del 8 de junio, pero tal y como tengo estructurada la charla, esa parte voy a ir un desarrollo cronológico, voy a ir un poco de historia para llegar al 8 de junio y qué es lo que ha pasado. Entonces, dar algunas nociones que yo creo que no solamente son de historia, sino que son útiles para contextualizar el objeto de estudio. Entonces, un pequeño repaso histórico, nos vamos a centrar en la madre del cordero o lo que ha provocado esta sucesión de acontecimientos en el Reino Unido en los últimos tiempos, que es la votación del pasado 23 de junio, el famoso Brexit, porque eso sí que ese es un momento culminante que ha marcado, se quiera o no,
la celebración de estas elecciones del 8 de junio, y no solamente eso, sino que va a seguir marcando por una serie de ideas que yo tengo, que luego las podemos discutir aquí con todos vosotros, va a seguir marcando la agenda política británica en el medio y corto plazo. Es decir, a modo de titular, quien pensase que con el resultado del 23 de junio se iba a zanjar todo, toda la relación del Reino Unido con la Unión Europea, el contador se iba a poner a cero y la historia empezaba en el minuto 1, no es así. O sea, todo va ligado y las consecuencias se van a dejar sentir en el corto, medio y largo plazo. Entonces, bueno, me gustaría llamar la atención también con una de las preguntas que me hizo Gustavo en la entrevista sobre si había mejores o peores políticos en Reino Unido ahora que en el siglo XX. Esto enlaza con la primera parte de la conferencia. Esto lo cita, hay un pequeño fallo, a ver, donde pone, perdón, he puesto, es en la siguiente transparencia, una palabra está mal escrita. Quería decir con esto que mientras en el siglo XX, sobre todo a partir de 1950, en Reino Unido se alternan dos partidos políticos, que son los dos que han tenido la máxima votación ahora, Laborista y Partido Conservador, esa alternancia, más allá de quién ocupa el cargo de primer ministro o quién gobierna Reino Unido, también afecta al mundo de las ideas. Es decir, yo creo que hay dos periodos que se pueden diferenciar bastante bien, que es del 45 al 75, que pese a que gobierna el Partido Conservador la mayor parte del tiempo, hay una influencia clara de lo que se llama el consenso de posguerra, y un consenso de posguerra que en el caso del Reino Unido lo determina el gobierno laborista de Clement Attlee. Ellos marcan el camino para el estado de bienestar, y los conservadores, cuando llegan al gobierno en el 51, en 1951, no alteran esa agenda, sino que van profundizando en ella los sucesivos gobiernos que hay. El primero es de Winston Churchill, luego Anthony Eden, luego Alec Douglas Home y Ted Heath. O sea, ellos no alteran para nada esas ideas, digamos, más de corte o más de predominio socialdemócrata que de corte liberal. En ese sentido, no había una diferencia grande entre los dos partidos a nivel del discurso mayoritario. Sí que había dentro de los mismos, por ejemplo, dentro del Partido Laborista había una sección, los Bevanitas, por el ministro Bevan, un galés, que sí que eran, digamos, vamos a considerarlos más de izquierdas. Y dentro del Partido Conservador sí que había un sector más liberal, que luego es el que a partir de 1975 con Thatcher marca la agenda, pero que eran minoritarios y sobre todo a nivel de titulares, a nivel de protagonismo, tenían muchísimo menor protagonismo. Digamos que hay un consenso entre los dos partidos, un credo común que se comparte y que se presentan a las elecciones sin grandes diferencias entre uno y otro. De hecho, por ejemplo, cabe señalar que el laborismo tuvo a Hugh Gaitskell, que fue un líder suyo en los años 50, nunca llegó a competir por unas elecciones porque falleció por un infarto, que se le considera el precedente de Tony Blair. Con esto lo que quiero decir es que frente al radicalismo que estamos viendo ahora en Jeremy Corbyn, esas ideas, digamos, de un laborismo más centrado hacia la derecha, existían ya en el Partido Laborista en los años 50 y 60. Sin embargo, a partir de 1975 sucede todo lo contrario. Entra en crisis esa idea del consenso de posguerra. En Reino Unido aparecen una serie de políticos y una serie de intelectuales que alteran esa situación. Aquí hay gente que domináis mucho más el tema que yo. Por ejemplo, estaba Milton Friedman y Hayek, que no aparecen en el 75. De hecho, sus ideas estaban ya en los años 40 y habían sido críticos de esa postura adoptada por el Partido Conservador al término de la Segunda Guerra Mundial. Pero esas ideas no habían tenido el eco o habían quedado en un segundo lugar frente a las que eran más dominantes. Esas ideas, ya digo, de Hayek o de Friedman, las asume Margaret Thatcher, las asume Kate Joseph, que también procede del consenso de posguerra. Es curioso la mutación que tuvo la mano derecha de Margaret Thatcher. Y a partir de ahí se crean una serie de centros como el Centro de los Estudios Políticos y Sociales, el CPS, que todavía hoy sigue existiendo, que proyectan esas ideas de corte más liberal, en el sentido de que, bueno, menor intervención del Estado, mayor libertad para el individuo, junto a la libertad, mayor responsabilidad, es decir, lo que había sido el credo liberal. Cuando en la transparencia pongo influencia del thatcherismo interna y externa me refiero a que modifica por completo al Partido Conservador, en un proceso gradual, es decir, no lo modifica de golpe. De hecho, hay un sector vinculado digamos, al antiguo régimen, a la época de Churchill, a los que habían estado al frente del partido hasta el año 75, que todavía ocuparon cargos de relevancia en sus primeros gobiernos. Poco a poco Thatcher los fue quitando. Y luego la influencia externa es evidente, es una influencia externa en el Partido Laborista, que puede tener dos momentos. En primer lugar,
la radicalización que provoca en el laborismo del 79 al 83 con la figura de Michael Foot, que habéis podido ver ahora con estas elecciones que a Corbyn en muchas ocasiones se le asocia como el heredero de Michael Foot. No vamos a fijar las diferencias y las semejanzas, pero sí que es evidente que si hay un referente en Corbyn es Michael Foot. Entonces, bueno, cabría preguntarse por qué Michael Foot en el 83 fue arrasado por Margaret Thatcher y presentó su dimisión, y sin embargo Corbyn, como veremos, ha tenido unos resultados, yo los catalogo de dignos. En muchos casos hablan de éxito. Hombre, si pierdes unas elecciones y consideras que es un éxito, pues entonces estamos jugando con unos criterios y unos parámetros distintos. Pero en cualquier caso, el hecho de no haberse derrotado por una mayoría absoluta, pues le ha parecido una victoria. Si utilizamos términos futbolísticos, pues bueno, cree que todavía hay un partido de vuelta y que podría remontarlo. Yo sinceramente creo que el laborismo ha sido el perdedor de las elecciones, también el Partido Conservador, pero que atribuir una victoria al laborismo, bueno, pues con esto lo que quiero decir es que porque esas ideas de Corbyn hoy en día no le han dado para ganar las elecciones de 2017, y porque Margaret Thatcher, sin embargo, en el 83 arrasó a Michael Foot. Si seguimos estableciendo paralelismos, podríamos decir que el contexto para ganar Corbyn con sus ideas de hoy, herederas de Michael Foot, era más beneficioso, en el sentido de que, bueno, ahora estamos viendo como hay un populismo más de izquierdas, más de derechas, pero que está consolidado por toda Europa, con lo cual no son unas ideas que puedan sorprender. Él tenía el contexto adecuado para poderlas proyectar. Junto a eso, él tenía una serie de aliados externos, por ejemplo, en forma de Podemos, en forma de Syriza, que le podían haber ayudado a obtener mejores resultados electorales. Sin embargo, no ha sido capaz de derrotar al Partido Conservador. Entonces, bueno, como digo, las ideas de Thatcher en un primer momento acaban por radicalizar al Partido Laborista, que ya venía radicalizado en los años 70, y al contrario, a partir del 83 inicia un giro que le va a llevar a asumir buena parte de las ideas que habían proyectado el Partido Conservador con Margaret Thatcher. Ideas económicas, ideas también muy importantes en los temas de seguridad y defensa. Por ejemplo, Michael Foot era contrario a la OTAN. Corbyn no se ha pronunciado de forma tan radical, pero se puede interpretar que muy favorable a la OTAN no es. Ideas, por ejemplo, relativas a la relación con Estados Unidos. Todo el mundo se acuerda de la relación Thatcher-Reagan, pero, por ejemplo, esa relación luego la continuaron Blair y Clinton, y sobre todo Blair y Bush. Es decir, la relación especial que había sido como un rasgo distintivo del Partido Conservador, Blair la coge como propia. Continuando haciendo un pequeño paralelismo con Corbyn, ahí sí que vemos, si hubiese sido primer ministro británico, un cambio radical. Él, por ejemplo, detesta a Donald Trump, se ha unido a la corriente dominante de criticar a Estados Unidos, porque tampoco los argumentos que da sobre Donald Trump no son unos argumentos que te convenzan a ti de por qué hay que ser anti-Trump, sino yo creo que ha asumido el mantra de la izquierda de que Estados Unidos es muy malo y ahora encima con Donald Trump es todavía mucho peor. Entonces, bueno, pues lo cojo como propio y lo pongo como algo distintivo ante el electorado británico. Entonces, ya digo, retomando a Blair, él coge un buen número de ideas del Partido Conservador, y el ejemplo fue que durante 3 elecciones consecutivas obtuvo mayoría absoluta. Thatcher había ganado 3 elecciones consecutivas también, 79, 83 y 87, y Blair ganó otras 3 con el Partido Laborista. Lo nunca visto, porque el Partido Laborista nunca había conseguido, de 1945 hasta la llegada de Blair, repetir triunfo electoral. De hecho, al término de la legislatura en la que había gobernado, todo el mundo sabía que iba a perder las elecciones. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque había habido luchas intestinas, había sido incapaz sobre todo de gestionar bien la economía. Era la principal crítica que se les hacía al laborismo previo a Blair, que gestionaba la economía de una forma un tanto manirrota. Entonces, bueno, eso al electorado británico no le gustaba, y los conservadores pues podían llevar a gala que eran unos buenos gestores de la economía. Junto a eso, esa influencia que crea Thatcher en su partido y en el Partido Laborista, durante esta etapa del 45 al 75 e incluso, ya digo, hasta la llegada de Blair, tomándolo como el último político británico del siglo XX, sí que hay una cuestión en Reino Unido que está ahí en el aire y que influye a los partidos políticos, y es lo que ellos llaman la cuestión europea, la Unión Europea, en este caso la Comunidad Económica Europea primero, la Unión Europea después. Europa empieza a generar una influencia negativa en Reino Unido. Esto, perdón, es la palabra que está mal puesta, alianzas contra natura. El corrector no me lo ha dicho y he puesto contra natura, es contra natura. Europa empieza desde un primer momento a ser una influencia negativa o a generar división
no tanto en la sociedad británica, evidentemente, pero dentro de los propios partidos políticos. Como veremos, aunque con el paso del tiempo al final Europa ha sido el tema que ha monopolizado al Partido Conservador como algo que ha dividido más que al Partido Laborista, inicialmente fue una cuestión que dividió a los dos partidos. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, el Partido Conservador fue el que mete a Reino Unido en la Comunidad Económica Europea y sin embargo es el Partido Laborista en el que en el año 75 convoca un referendo muy similar al que convocó David Cameron. Similar en el sentido de que buscaba lo mismo que buscaba David Cameron, poner fin con ese referendo a la división que había dentro de su partido y, bueno, y ser un socio relativamente amable con Europa. Y en el 75 lo consiguió el gobierno de Harold Wilson y, como se ha podido comprobar, tampoco lo ha conseguido David Cameron con el referendo de 2016. En consecuencia, una lección general que podemos extraer, que no sé si estaréis de acuerdo, es que los referendos como herramienta para solventar problemas es algo más que discutible, pero bueno. Entonces, bueno, eso lo intentó, ya digo, Harold Wilson y de hecho él ganó el referendo por una diferencia bastante grande, pero el Partido Laborista, al contrario, no creó unidad, creó división. De hecho, en el 83, Michael Foot, cuando se presenta contra Margaret Thatcher, en su programa electoral llevaba la retirada unilateral del Reino Unido de la Comunidad Económica Europea. En aquella época el laborismo entendía la Comunidad Económica Europea como una organización de capitalistas, incluso como en la creación de las comunidades europeas tiene un peso importante la democracia cristiana, también se asociaba a un componente cristiano, entonces, bueno, el mal, en una palabra para ellos. Entonces, bueno, en el Partido Laborista generó esa división. En el Partido Conservador también la hubo desde el primer momento por un sector que cada vez se fue haciendo más grande en el sentido que consideraba que formar parte de la Comunidad Económica Europea erosionaba la soberanía británica, les constreñía la capacidad de acción, les imponía una serie de normas que no tenían por qué aceptarlas. Entonces, bueno, eso, la cuestión europea y ese carácter, como dice el profesor Vernon Bogdanor, tóxico, influyen en los dos partidos políticos. De hecho, dando un salto en el tiempo, aunque en el pasado referendo quienes llevan la voz cantante y quienes más aparecen en los medios de comunicación son políticos del Partido Conservador contrarios al Brexit, sí que hubo dentro del Partido Laborista gente que absolutamente hostil hacia la Unión Europea. De hecho, hay una diputada que tiene unas ideas bastante cercanas a las del Partido Conservador, que es Gisela Stuart, que ocupó cargos importantes con los gobiernos de Blair. De hecho, Blair la mandó a la Convención Europea a negociar, con lo cual también la eurofilia de Blair es más que cuestionable, pero bueno, mandó a Gisela Stuart, que era una política que compartía buena parte del credo del Partido Conservador en el sentido de considerar a la Unión Europea como usurpadora de soberanía británica, ese tipo de argumentos que han estado asociados más con el Partido Conservador. Entonces, bueno, sí que es cierto que Europa, pese a este carácter tóxico que tienen en los partidos políticos, sí que también cuando hay una contienda electoral, los principales candidatos se lo echaban en cara, aprovechaban para decirle al otro candidato que estaba gestionando mal la cuestión europea. Por ejemplo, Churchill le recriminó a Attlee que no quisiera formar parte de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero cuando se crea en los años 50. Wilson le dice a Heath, que fue el que mete a Reino Unido en la Comunidad Económica Europea, que esas condiciones de entrada pactadas por los británicos que eran malas para el país, que él iba a conseguir un mejor acuerdo, que fue el que llevó luego a referendo, que el que habían conseguido los conservadores. Thatcher, sin embargo, en el referendo del año 75 fue una de las principales partidarias del mantenimiento del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea y criticaba a Wilson y a Callaghan, que fue el primer ministro que suplió a Wilson, el que con provocar ese referendo estaba mandando al país a los márgenes de Europa, estaba poniendo una situación muy complicada al país siempre y cuando ganase la salida, que es un argumento que se repitió en 2016. Si nos vamos de Europa, esto es malo para el Reino Unido. Pues eso ya lo dijo Thatcher en el referendo del 75. Posteriormente, Blair, cuando estaba en la oposición a Major, que fue el que ratificó el Tratado de Maastricht, también le decía que con esa política de optar por una Europa a la carta, en función de la cual pues bueno, no se opta ni por el euro ni por la política social, que el no coger todo el pastel que implicaba ser parte de la Unión Europea, que era malo para los británicos. Y Cameron, por su parte, contra Blair y contra Brown. ¿Por qué? Porque se niegan a ratificar la Constitución Europea primero y el Tratado de Lisboa después. Con eso Cameron lo que le dice, bueno, habéis firmado un acuerdo que quita soberanía al Reino Unido y demás, y no os atrevéis a presentarlo al público británico para que lo vote. Eso es porque sabéis que estáis actuando a sus espaldas. Y finalmente Miliband contra Cameron en las elecciones de 2015, bueno, pues básicamente es por el tema del referendo, vuelve a utilizar el argumento manido. Si convocas un referendo estás poniendo en peligro al país y la prosperidad y la seguridad del país. Con eso digo que
la cuestión europea ha sido utilizada, instrumentalizada por los dos partidos políticos, bien cuando se encontraban en el gobierno, bien cuando se encontraban en la oposición, para diferenciarse y para estigmatizar al otro candidato. A mí me parece importante tener en cuenta esto, porque si veis cualquier elección que ha habido en España, desde el 82, por ejemplo, hasta ahora, entre los dos partidos políticos principales pues ha habido consenso hacia formar parte de la Comunidad Económica Europea. Es decir, Europa se ve como un poco como dogma de fe en España. No ha habido ese debate, no ha habido esa crítica que sí que se ha producido en Reino Unido. Con ello, la conclusión que se saca de esta etapa es que Reino Unido se da la escarapela de socio incómodo. Es un socio que siempre está protestando, no solamente por estos tratados a la carta que firma, sino, por ejemplo, pues por el famoso cheque británico que renegocia Margaret Thatcher, que tiene que reingresarle una serie de un dinero por la contribución británica al presupuesto comunitario, que era mayor que lo que ellos recibían. Pero, como también he adelantado antes, el monopolio al final de la cuestión europea acaba quedando en manos del Partido Conservador. Es a los que más hoy en día se les reconoce como euroescépticos primero, y bueno, a partir del anuncio del referéndum, ya como a un sector directamente como eurófobos. Entonces, bueno, este partido conservador sí que buscó eso, lo que llamo yo Europa a la carta. Bueno, no lo llamo yo, eso es el concepto que hay, que se firma en el Tratado de Maastricht, en función del cual, bueno, se firma una parte del Tratado de Maastricht, se asume una parte del Tratado de Maastricht, pero otra se deja optar al Reino Unido, y si se dan las condiciones necesarias se entrará, y si no pues se quedará ahí. Y eso es el tema principal, era el tema del euro. Lo que sucede es que durante los gobiernos de Tony Blair, como Tony Blair ha cogido buena parte una parte del credo del Partido Conservador, lo ha modernizado y lo ha adaptado al siglo XXI, bueno, pues el Partido Conservador se ha quedado un poco sin discurso. Entonces, bueno, el factor diferencial que utilizaron en las sucesivas contiendas los conservadores contra Blair fue el tema de Europa. Presentaban a Blair como alguien que iba a entregar al país a la Unión Europea, que Reino Unido se iba a fagocitar en una especie de superestado europeo, y frente a ello los conservadores aparecían como el partido que iba a mantener firme a Reino Unido en Europa, pero una Europa de los estados, sin ceder competencias. Entonces, bueno, desarrollaron una política bastante hostil hacia el desarrollo de la Unión Europea. Por ejemplo, con el tema de la Constitución Europea, eran partidarios de convocar un referendo, y un referendo en el que se votase que no. Lo que pasa que, bueno, aquí el voto que en 2005 de Francia y Holanda, la verdad que alivió el terreno a todos, sobre todo a Blair, porque le eximió él presuntamente iba a convocar un referendo. No estaba claro que los británicos fuesen a votar sí la Constitución Europea, pero bueno, como los franceses y los holandeses votaron que no antes que él, pues se lavó las manos y dijo, tiramos para adelante, llega el Tratado de Lisboa. Entonces, bueno, eso incluso encolerizó más al Partido Conservador, porque dice, estás mintiendo al electorado británico, te has comprometido. Se había comprometido, pero no había una ficha fija, como por ejemplo sí que la hubo para el del 23 de junio, vamos a hacer el referéndum tal día. Blair dijo que sí, que lo sometería, pero claro, fue un alivio realmente para el gobierno laborista el que la Constitución Europea quedase un poco en agua de borrajas. Y durante esta etapa, ya digo, los Tories, los partidos conservadores, utilizan Europa como el principal factor diferencial con respecto al laborismo. Otro factor diferencial que tenían con él era el tema de la unidad interna del Reino Unido. Cuando Blair, que fue el adalid de la descentralización, de la creación de la Asamblea Galesa y del Parlamento escocés, muchos conservadores pensaron que con eso se iba a desmembrar el paso previo a la desmembración del Reino Unido. Esa no era la naturaleza de crear un parlamento en Escocia y una asamblea en Gales. De hecho, fue más arriesgado lo que hizo Cameron, de convocar un referéndum in-out en Escocia. Eso sí que era una moneda al aire. Lo de Blair era descentralizar, democratizar y un poco, bueno, aligerar de peso al gobierno central. Culminando con esta parte de la introducción, a lo que quería llegar yo, es que, bueno, esta cuestión europea, que es tóxica, que acaba envenenando a los dos partidos políticos, en mayor medida conforme avanza el tiempo al Partido Conservador, afrontarla de una manera pragmática ha sido contraproducente para el Reino Unido. ¿Y por qué ha sido contraproducente? ¿Qué indicadores tenemos? Bueno, en el caso del Partido Conservador, condicionó cualquier elección de líder, sobre todo desde la caída de Thatcher hasta los sucesivos liderazgos, hasta llegar a Cameron. Ha provocado la aparición del UKIP. Incluso dentro del Partido Conservador, cuando se intentaron tomar medidas, por ejemplo, sacar a los eurodiputados del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo y crear un partido nuevo, el sector que era euroescéptico y que, ya digo, mutó hacia la eurofobia,
consideraron esa medida como insuficiente. Sí buena, pero había que dar otros pasos más grandes. El paso principal era el referendo, vamos. Luego, generó un euroescepticismo blando, que es el de Blair. Realmente Blair lo que no hizo fue entrar en hostilidades o en enfrentamientos velados con las instituciones europeas o con socios europeos. Pero tampoco fue ese líder eurófilo que mucha gente pensaba, o muchos políticos europeos pensaban en los años 90, sobre todo tras las experiencias de Thatcher y de Major. Simplemente Blair, Europa lo consideraba un escenario importante para el Reino Unido, pero por ejemplo no de mayor importancia que la relación que podía haber con Estados Unidos. Y luego, ya digo, como culminación de esta etapa, de estos indicadores que nos dicen que adoptar por el pragmatismo no ha sido una medida correcta para poner fin a ese carácter tóxico de la cuestión europea, lo tenemos en el referendo. Cuando Cameron lo anuncia en 2013, lo que primero se pensaba, o lo que cualquier lector de periódicos podía pensar, es que era, bueno, una medida era despejar el balón y ya volverá otra vez a mi área, pero va a costar, lo voy a sacar del campo y entre que vuelve y demás vamos ganando tiempo y el equipo pues se va organizando. ¿Por qué? Porque primero tenía que haber elecciones y faltaban 2 años. Tenía que conseguir una mayoría absoluta. No estaba nada claro que lo fuese a conseguir y conforme nos acercamos a mayo de 2015 que votan, se veía que era muy difícil que consiguiera esa mayoría absoluta. Luego al final la consiguió. Luego tenía que renegociar con los socios europeos. Los socios europeos estaban ya un poco cansados de siempre estar cediendo con los británicos y concediéndoles una serie de contraprestaciones, con lo cual era una negociación que se veía difícil. Y luego someter ese acuerdo con Europa a referendo en Reino Unido, con lo cual era una serie de decir, como decir, bueno, Cameron ha propuesto el referendo, primero para que UKIP no baje un poco el tono, no se siga produciendo esa fuga de votantes, incluso de políticos como Roger Helmer, que era histórico del Partido Conservador, que se vayan a UKIP y mientras tanto va a ir ganando tiempo. ¿Para qué? Pues para el tema que era realmente importante en Reino Unido en esos momentos, que era la economía. La economía que hereda Cameron era bastante nefasta. Entonces, bueno, era una forma de ganar tiempo. ¿Qué sucedió? Pues lo que vimos el pasado 23 de junio, que la gente acabó votando en contra, porque igual que durante esos 2 años Cameron los utilizó para ganar tiempo, también hay que decir que durante esos años se acabó consumando determinadas crisis que había en Europa, tanto la crisis de las famosas crisis económicas con los rescates que hubo antes de 2013, eso deja en mal lugar a la Unión Europea, no la deja como un lugar atractivo, y luego aparece una serie de crisis de seguridad en Europa, a las cuales la Unión Europea no sabe dar respuesta. En conclusión, esa Unión Europea de 2015 no era tan atractiva como la que era, por ejemplo, hacía 20 años, con lo cual las opciones de que en el referendo triunfase el Brexit aumentaban, no solamente por ese atractivo que había ido perdiendo Europa, sino también porque quienes eran partidarios del Brexit habían lanzado un mensaje que no había empezado en enero de 2013 cuando Cameron anuncia el referendo. No, llevaban ya décadas promocionando ese discurso, con lo cual tuvieron 2 años para seguir insistiendo a la población. Es decir, entonces ahí digamos que Cameron y quienes apostaban por la renegociación y el referendo concedieron una ventaja adicional que luego pues, que a la postre pues, acabó resultando decisiva, porque ya digo, el discurso que luego veremos de los Brexiters no es un discurso que aparezca en 2013, existía ya. Lo que sucede es que con la propia marcha o la inercia de la Unión Europea le añaden cosas nuevas. Entonces cada vez que había un atentado, cada vez que había una crisis de inmigración, cada vez que había una crisis, un rescate a un país, se achacaba a toda Europa. Europa era el demonio. Entonces eso facilitó el triunfo. Entonces, bueno, junto a ello, ya digo, en esta adaptación que hacen de los Brexiters de ese discurso, los que eran partidarios del Remain, de continuar en Europa, intentan jugar también con el miedo. Igual que los que eran partidarios de marcharse de la Unión Europea durante esos años avisan, bueno, si nos vamos de Europa vamos a recuperar el autogobierno, vamos a recuperar la soberanía, no nos van a fagocitar, no nos vamos a convertir, incluso se llegó a utilizar la expresión provincia de un país llamado Europa. Sin embargo, los que eran partidarios del Brexit, del Remain, de seguir en Europa, el mensaje que lanzan tampoco era un mensaje especialmente atractivo con el que captar votantes, sino que se apeló también al miedo. Se utilizó a Rusia. Rusia en estos momentos en Reino Unido tiene unas connotaciones muy cercanas a las que tuvo la Unión Soviética, se la ve como un enemigo real.
De hecho, en cualquier maniobra que quiera hacer la OTAN por los países bálticos, Reino Unido, son los países que lo apoya, porque bueno, se teme a Putin, se considera que es un líder que va a intentar en cualquier momento una política hegemónica, sobre todo a lo que se llama el entorno más cercano. Y también los partidarios de seguir en Europa decían que marchándose a Europa se produciría una apocalipsis económica en Reino Unido y se produciría también la ruptura territorial. Con eso querían alertar o dar pistas que, claro, este tipo de... Cuando juegas con fuego con estos argumentos, al final acaban yendo en tu contra. El silogismo que utilizaban los partidarios del Remain es que si nos vamos de Europa, bueno, pues los escoceses van a volver a convocar un referéndum, se va a romper Reino Unido. Entonces no nos vayamos para que sigamos teniendo la unidad. Al final se ve que los nacionalismos periféricos aprovechan cualquier oportunidad para pedir un referéndum. Entonces, es decir, estés en Europa o te vayas, o el Brexit les ha venido bien. Y como veremos más adelante en la explicación, ahora están utilizando un discurso que es un poco ya darle la vuelta, porque tampoco está calando. Antes han estado jugando hasta el 8 de junio con las matemáticas. Ahora las matemáticas ya no van por la dirección que ellos quieren, bueno, pues le van a dar la vuelta. Entonces, pero si quien es partidario de seguir la Unión Europea utiliza ese argumento, la ruptura territorial, consumado el Brexit, un nacionalista escocés te puede decir, bueno, pues entonces yo voy a convocar un referéndum porque me quiero marchar del Reino Unido. Y tú has estado diciendo que podía pasar si nos íbamos. Con lo cual, bueno, pues ya digo, se jugaron demasiado con demasiados miedos, se utilizaron demasiados tópicos y se argumentó bastante poco las consecuencias reales de abandonar la Unión Europea. En esta transparencia lo que quería poner de manifiesto simplemente una cosa que a los que son partidarios tanto del Remain como del Brexit les unía, y es la desconfianza hacia que Europa desarrolle una política exterior y de seguridad. Ellos consideran que eso, en primer lugar, es una pérdida de dinero, es una pérdida de soberanía británica y es algo ineficiente. Si hay alguien que tiene que dotar de seguridad a Europa, es la OTAN. Ese era un nexo que tenían unos y otros. Y de hecho, bueno, lo que pongo en esa transparencia, en temas de seguridad, aunque son conscientes de que la seguridad es algo fundamental hoy en Europa y que los peligros son evidentes, cuando tiene lugar el referéndum y se habla de política y de seguridad y defensa en Europa, a lo que se alude se dan unas atribuciones más bien residuales, más bien casi diría yo que simbólicas. Por ejemplo, las que señalo ahí. ¿Qué puede hacer la Unión Europea en estos temas? Pues ayuda humanitaria, un poco de cooperación al desarrollo, pero si tú ya creas tus propias estructuras de defensa, primero reduplicas, lo cual no va a ser eficiente, y segundo, estás menospreciando el rol, estás socavando el rol de la OTAN. Cuando tuvo lugar el referéndum, pues ya digo, el listado de argumentos que he dicho antes son los que aparecen simbolizados aquí. Eran argumentos que ya existían para pedir el Brexit. Lo que sucede es que, en función de qué momento histórico nos encontremos, se van a priorizar unos o se van a priorizar otros. Por ejemplo, el de la seguridad, que siempre había tenido cabida en el argumentario pro-Brexit, cobra importancia cuando tienen lugar los atentados de Bruselas y de París. Quienes defienden el Brexit señalan que Europa no es eficiente para poner fin a ese tipo de a ese terrorismo, en este caso procedente del Daesh, del Estado Islámico, que para eso la mejor solución, aunque esto es una idea que sobre todo desarrolló UKIP, era el Estado, y el Estado pues, cerrando las fronteras. Era un poco, digamos, una solución un tanto cortoplacista que se ha visto con el tiempo que tampoco es eficaz. Es decir, pero ese era el lema que ellos lanzaban. Junto a ello, como síntesis de todas estas críticas, a mí me gusta resaltar una, y es que la visceralidad de los argumentos fue tal que siempre se ha dicho que, bueno, que la Unión Europea, aun con sus fallos y con sus aciertos, sí que ha dotado de paz al continente, sí que ha dotado de prosperidad. Los países ha posibilitado que dictaduras se conviertan en democracias. Pues todos estos logros que digamos que son tangibles, que ha podido costar más o menos conseguirlos, los partidarios del Brexit los cuestionaron absolutamente todos. Dijeron que Europa no había creado prosperidad, que era todo, o sea, que se había creado como un mito alrededor de Europa, y era el que, pues bueno, a través de la prensa y de demás artilugios de Bruselas, que es como se suelen referir siempre los euroescépticos a la Unión Europea, los burócratas de Bruselas o Bruselas directamente, habían penetrado en Reino Unido un poco lavando la mentalidad de la gente. Ellos los cuestionaron todos. Junto a ellos, intentaron un poco dulcificar este discurso, añadiendo
bueno, que aunque el Reino Unido abandonase la Unión Europea, que eso no iba a suponer el aislamiento. Quiero decir, que a mí me gusta siempre poner esta comparación, que el Reino Unido no se iba a convertir en una Corea del Norte, es decir, estando ahí solo, sino que iba a seguir implicada en los asuntos de Europa. De hecho, tanto Cameron como actualmente Theresa May, una vez que, sobre todo Theresa May, una vez que ha lanzado alguna amenaza cuando va a negociar, siempre hace un punto y seguido y dice, bueno, nos hemos ido de la Unión Europea, pero seguimos siendo parte de Europa. Vuestros problemas también son los nuestros. Quiere decir que intentar mostrar un poco un espíritu afable, un espíritu de cooperación. Bueno, esto es justo lo que acababa de decir ahora. Llevando los argumentos a lo más radical, ¿qué ha implicado la Unión Europea? Bueno, Scaife y Howard, que ocuparon cargos importantes con Margaret Thatcher, se ha creado un superestado europeo. Europa tiene una bandera, un himno, unas instituciones, es decir, todo lo contrario a lo que nosotros queremos. Por tanto, la solución realmente es abandonar ese proyecto europeo. Fijaros en estas dos definiciones que he traído de cómo estaban las cosas el año pasado antes de votar. Dos frases textuales de Ian Duncan Smith, que lideró el Partido Conservador, que es decir, no son afiliados Tories de base, son gente que ha tenido un peso importante, y Duncan Smith era ministro de Trabajo y Seguridad Social con Cameron, y era de los Brexiters más radicales. Entonces, bueno, sintetizando lo que decía Duncan Smith, es que él cree que la crisis por la que está yendo el proyecto europeo era tal que se iba a producir pues poco menos que una revolución social desde abajo que lo iba a devastar absolutamente todo. O sea, se vendió esa imagen de la Unión Europea en vísperas al referéndum. Quiero decir que esto es un argumento que es muy fácil de calar en determinadas conciencias. No es un argumento elaborado, quiero decir. ¿Por qué es malo estar en Europa? No se meten, no tienen una explicación larga. Para eso ya están los think tanks que elaboran sus informes. Si hay que convencer al público de que nos tenemos que marchar, lo mejor es decir esto. Si no somos cuidadosos, nos llevará a una explosión de los desposeídos. Alertas, generas un sentimiento de miedo entre la ciudadanía que va a votar lo que tú le indiques. Y esta otra que es de Boris Johnson, que bueno, lo que viene a decir es que es más comedido en esta expresión Boris Johnson que en otras intervenciones que ha tenido. Lo que viene a decir es que aunque hubiese ganado seguir en Europa, Europa va a seguir avanzando con un proyecto que va a acabar con las esencias del Reino Unido. Es decir, que el apetito de los burócratas de Bruselas no se va a poner fin con ese referéndum, sino que va a seguir, con lo cual lo mejor es cuanto antes marcharse de ese proyecto. Bueno, los hechos tangibles después del referendo. Hay una frase que a mí me ha llamado la atención y que lo quiero enlazar con lo que he dicho al principio de la presentación. Brexit es Brexit. Lo dijo Cameron antes de dimitir, lo ha hecho Theresa May y lo ha hecho Corbyn. Quiero decir, con esto no ha habido dentro del Reino Unido ningún partido político ni ningún grupo que haya hecho presión en el Parlamento por intentar revertir esa situación. Como muchos ha llegado a decir que el 52 no puede imponerle al 48 todo su proyecto de abandono, pero no ha habido manifestaciones en contra avalando esa posible nueva renegociación, un nuevo acuerdo, un nuevo referéndum, si me apuráis, que en última instancia posibilitase que el Reino Unido se quedase dentro de Europa. Ya digo, lo de Brexit es Brexit. Lo asumen todos los partidos menos los liberales, pero los liberales tienen en estos momentos 12 diputados, con lo cual ha sido el partido eurófilo por excelencia, pero tampoco ha sabido rentabilizar este desorden político que hay en Reino Unido en las pasadas elecciones. Ya digo, esto lo asumen, consideran que esa votación del 23 de junio es un ejemplo de democracia. Al pueblo británico se le puso ante la posibilidad de elegir y eligió, y que ese resultado es inalterable, nos guste o no nos guste. Otro hecho tangible, ya digo, es el cambio de primer ministro, que no es algo simbólico. Es algo simbólico en cuanto que Cameron fuera de ahí del referéndum, lo perdió y dimitió. Es decir, yo creo que es una postura que le honra. Está por ver si en otros países o en otros entornos geográficos más cercanos, de convocarse un referéndum y se pierde, si los adalices se irían. Yo tengo algunas dudas. Luego, hubo una crisis importante del laborismo, pero una crisis realmente que tiene muchas aristas o que es de cierta forma difícil de entender. Todos sabéis que el año pasado, casi un poco más tarde, por julio de 2016, hubo una revuelta dentro del grupo laborista en el Parlamento británico que le quitó la confianza a Corbyn y tuvo que dimitir como líder del partido. Se presentó a unas elecciones, otra vez primarias, y las volvió a ganar incluso por más diferencia.
poco contradictorio todo. Pues realmente no es contradictorio. En estos momentos las bases del laborismo son gente joven, es un público totalmente diferente al que pudo tener Blair, un público que quiere esas políticas populistas, o por lo menos quiere escucharlas, un público que ve en cierta forma la política británica y la economía como ricos, pobres, buenos, malos, establishment, pueblo. Un discurso que a todos nos suena, y Corbyn lo representa a las mil maravillas. Entonces, aunque tuvo que dimitir, durante el verano hizo campaña, incluso el laborismo con él de líder ha aumentado el número de afiliados, que eso sí que es extraño, que en los partidos políticos occidentales aumente la afiliación. Pues el laborismo consiguió aumentar esa afiliación, pero una afiliación muy concreta, va todos en la misma dirección, lo cual se ha visto en que no se ha traducido en su victoria electoral en 2017. Pero quiero decir que como consecuencia de Europa y de que Corbyn no había hecho campaña por el referendo tan fuerte como, por el mantenimiento de la Unión Europea, perdón, tan fuerte como esperaban los laboristas, el grupo parlamentario le quitó la confianza. Yo creo que Europa fue en ese momento la excusa para quitar a Corbyn, porque sabían que es un candidato que representa un laborismo muy sectario, un laborismo que nunca va a ser capaz con ese discurso de coger los votantes descontentos con el Partido Conservador, como sí que lo consiguió Tony Blair. Pero bueno, él ganó las primarias a Owen Smith y ahí sigue de líder, y como he dicho al principio, él incluso cuando se conocieron los primeros resultados el pasado 8 de junio apostaba por un gobierno multipartido, que básicamente se reducía en todos contra los Tories. Es decir, eso es el multipartido, o sea, esas son las alianzas y la centralidad. Pero se mantiene. Es curioso porque nadie pensaba la gente pensaba que lo normal es que ni siquiera se presentase a las primarias para recuperar el liderazgo del partido. Se presentó y en estas últimas generales, bueno, pues tampoco tiene nada que perder. Entonces hizo como, venía en un artículo publicado, se comportó tal cual es. Entonces empezó a prometer, hizo su discurso, es decir, no en ningún caso fue políticamente correcto, sino que dijo lo que él llevaba diciendo en el Parlamento durante 30 años, y ese tipo de cosas, ese discurso, ya digo, más propio de la época de Michael Foot que ahora, es algo que está calando en la gente. Cuando tiene lugar el Brexit, además de la crisis del laborismo, nos encontramos con el llamado Brexit duro, que es el que encarnan Fox, Davis, Boris Johnson, y al que le suma Theresa May. Theresa May en un principio era partidaria de las ideas de Cameron, renegociar, conseguir un buen acuerdo. Cuando llega al referéndum, ella, probablemente también por lealtad al primer ministro, ella era ministra de Interior, apuesta por seguir en Europa. En el momento que pierde esa postura, dimite Cameron, y hay que poner dentro de la ingeniería que hace el Partido Conservador, intentan colocar a un primer ministro, bueno, que sí que con credenciales euroescépticas como tenía Theresa May, pero que no fuese un radical como había sido Boris Johnson o Michael Gove, para poder negociar ese acuerdo. Luego se ha visto que Theresa May, bueno, ha asumido como propios las ideas de Davis, de Gove, y se ha vuelto incluso más radical que ellos en los planteamientos, pero siempre con el envoltorio que vuelvo a citar, con la dulcificación del lenguaje. Siempre que se hace alguna frase lapidaria, como hemos recuperado nuestra soberanía, ahora tenemos el autogobierno, que suena como muy contundente, siempre se añade lo que señalo ahí. No nos vamos de Europa, sí que nos vamos nada más de la Unión Europea, y compartimos los valores de Europa: democracia, Estado de Derecho, pluralismo político. Tenemos buenos deseos hacia la UE, también en muchas ocasiones de forma un tanto pragmática. Dicen los británicos, queremos que a la UE le vaya bien, porque si a la UE le va bien, a nosotros nos va a ir también bien. Es decir, quieren que ese proyecto europeo tenga éxito, no le desean ningún tipo de mal, porque de él se pueden derivar ventajas colateralmente beneficiosas para el Reino Unido. Bueno, se pensaba que con el Brexit iba a empezar una nueva era en Reino Unido, pero realmente, como se está comprobando, pues es continuación de lo que había el 22 de junio. Quiero decir, el mundo sigue siendo el mismo. Y de hecho, bueno, todavía no se puede ver no hay criterios suficientes para ver qué de malo o qué de bueno ha producido el Brexit. Hablar de independencia para el Reino Unido, como decían los Brexiters, que a mí eso me parece que es demagogia. Es decir, las naciones hoy en día, los países, tienen una independencia
pues de 80, de 90, el porcentaje que nosotros le queramos poner. Siempre va a estar constreñida pues porque formas parte de una organización, porque has firmado un tratado. No solamente estar en la Unión Europea restringe tu soberanía, hay otros límites. Ellos hablan incluso de autogobierno, que suena como muy contundente y que realmente tiene que ver con lo anterior. O sea, es muy difícil, hoy en día ninguna nación puede tomar el 100% de las decisiones, siempre va a tener que buscar el consenso, ya digo, porque ha firmado tratados, porque forma parte de una organización, por lo que sea, por mil condicionantes. Bueno, pues los partidarios del Brexit hablaban eso de un adanismo, de volver otra vez a nacer, iba a aparecer otra vez el Reino Unido, virginal en el mundo, y que iba a poder negociar y establecer las relaciones y alianzas con quien estimara oportuno. A mí me llamó también mucho la atención que en esta época los partidarios del Brexit apelaban mucho a la hora de establecer esas futuras relaciones a la Commonwealth, que la Commonwealth siempre ha existido y está ahí, pero bueno, como organización es un tanto obsoleta. Y dentro de la Commonwealth hay determinados países, como por ejemplo India, que son potencias emergentes y que aunque evidentemente quieren mantener relaciones con el Reino Unido, ya no quieren ser el junior partner, quieren estar de igual a igual con él. Entonces, en muchas ocasiones se decía, está India, que siempre ha sido, bueno, pues siempre hemos estado hermanados con ellos. Cuando en las últimas visitas que hubo de primeros ministros indios al Reino Unido, o a la inversa, India quería una relación de igual a igual porque cree que ellos deben de tener un peso mayor en el panorama internacional que el que tienen actualmente, con lo cual hay también un poco ese edificio que habían creado los Brexiters se desmanejaba, se iba cayendo un poco. Sobre esta transparencia voy a volver más tarde. Como comentaba, digo, el mundo seguía siendo lo mismo, incluso con mayores problemas. El Daesh se mantiene intacto, la amenaza de Rusia está ahí, es decir, la inmigración ilegal, todos estos problemas que supuestamente Reino Unido en solitario los iba a poder encarar mejor, pero de una forma más eficaz, estando fuera de la Unión Europea, se está viendo que no es así y que para combatirlos va a necesitar las relaciones o relaciones en determinadas organizaciones, con lo cual las complicaciones han ido en aumento. Centrándonos en la figura de Theresa May, cuando convocó elecciones, bueno, yo me acuerdo que escribí un artículo y la definí como que era un ejercicio de maquiavelismo político. Ella veía que las encuestas le iban bien, que en determinadas zonas que eran, entre comillas, hostiles para los Tories, como Escocia, en las pasadas elecciones al Parlamento escocés de mayo de 2016 se habían convertido en la segunda fuerza política, muy distanciado de los nacionalistas, pero tenían 30 y tantos diputados en el Parlamento de Edimburgo, que el laborismo seguía con las fisuras que había tenido desde que Corbyn lo lideraba. Entonces, bueno, ella pensaba que era un planteamiento, no era ilógico ese planteamiento, podía sacar una mayoría absoluta. Pero claro, otra pregunta legítima que uno puede hacerse es ¿para qué quiere una mayoría absoluta cuando ya la tenía? Es decir, la herencia que recibe de Cameron no es una mayoría absoluta que consigue en 2015. Si ella lo que quiere es ratificar el Brexit duro, eso ya había sido votado en el Parlamento británico. Es decir, intenta un poco aumentar esa mayoría, marginar al Partido Laborista en una maniobra más de consolidación interna que beneficiosa para el país, que al final ha ido en su contra. Lo único que ha conseguido es difuminar ese riesgo de UKIP, pero UKIP volvemos a lo mismo de siempre. UKIP en 2015, que también se consideraba una amenaza para la mayoría absoluta del Partido Conservador, logró 3,5 millones de votos. Un diputado se tradujo por el sistema británico. Es decir, que sí que era una amenaza en votos, pero a nivel de diputados iba en contra de este planteamiento de Theresa May. De hecho, UKIP, una vez que se convoca el referéndum, era un partido que ya, digamos, su función histórica la había cumplido y se había metido en luchas intestinas, peleas internas. Ya la ciudadanía no sintonizaba con él como sintonizaban en los años de Farage. Pero bueno, quería eliminar ese riesgo de UKIP y que bueno, esos votantes volviesen poco a poco al Partido Conservador. Un mandato fuerte, sí, evidentemente quería eso, todavía una mayoría absoluta mayor, porque el anterior vamos a pensar que era patrimonio de Cameron, y con esa mayoría fuerte ir a negociar Europa, pero estamos en lo de siempre. Reino Unido puede llevar un esquema de negociación a Europa para exigir un Brexit duro que priorice lo que sea. En este momento lo que quieren priorizar ellos es la inmigración frente a los aspectos comerciales, pero Europa va a negociar en bloque con ellos y Europa no está dispuesta a ceder más de lo que ha cedido ya con Reino Unido. Quiero decir que cualquier acuerdo que implique debilidad para Europa
eso lo va a pagar a nivel de los propios Estados miembros y de la ciudadanía, con lo cual yo no creo que una mayoría absoluta como la que pensaba obtener Theresa May se tradujese necesariamente en conseguir un mejor acuerdo con Europa. Probablemente, entre comillas, la arrogancia con la que se está viendo últimamente el comportamiento de los británicos se viese multiplicada en esas negociaciones. De hecho, Theresa May, una de las frases lapidarias que ha tenido antes de las elecciones es que ella prefiere no obtener ningún tipo de acuerdo antes de conseguir un mal acuerdo. Por mal acuerdo hay que entender el acuerdo que, o sea, si no se consigue el acuerdo que ella quiere, ella lo va a considerar como malo. Entonces, bueno, era plantear las cosas de forma un tanto binaria, blanco-negro, que al final esto, ya digo, a nivel de negociación va a ir en contra de Reino Unido, y a nivel del país también. Bueno, la realidad de estas elecciones es que han ganado los conservadores, eso es así, pero es una victoria que se puede catalogar de amarga. Tuvieron que hacer frente, eso sí, a infinidad, aparte de las propias divisiones que puede haber en el Partido Conservador. Sí que es cierto que, bueno, que el escenario que afrontaron los Tories era de todos contra ellos, porque, bueno, las nacionalistas, laboristas y demás sí que se unieron en su discurso contra el Partido Conservador, pues le acusaron de políticas que fomentan la austeridad. En el caso del laborismo, ya digo, se acusa a los Tories de gobernar para unos pocos, ya digo, de gobernar para unos pocos, y el laborismo, la promesa era gobernar para todos. Es un eslogan que no suena, que está en España, pero ya digo, mientras en España hay un partido concreto que lo simboliza, en Reino Unido ese populismo no está en un partido concreto, o sea, no está en un partido nuevo que ha surgido pues de la crisis, está en el laborismo. Y si me apuran, está en la dirección del laborismo, porque no todo el laborismo tiene esas ideas. De hecho, los rifirrafes dialécticos entre Blair y Corbyn han sido habituales en los últimos tiempos. De hecho, sí que la prensa llegó a decir o llegó a proponerle a Blair que si se unía al Partido Liberal. Bueno, Blair lo desmintió. Él dijo que sí que iba a tomar partido en la negociación, partidos de fuera, quiero decir, apoyando un tipo de Brexit más accesible, una negociación más accesible basada en componentes comerciales y no tanto pues, en la inmigración. Pero eso, el discurso del Partido Laborista es: vamos a gobernar para todos, no para unos pocos. Lo planteó todos, ricos y pobres. El establishment, que Corbyn, que lleva 30 años y que no se le conoce ningún tipo de trabajo fuera de la política, hable del establishment, en ocasiones que antes de hacer determinadas sentencias es mejor pensarlas, pero bueno, entonces bueno, esos eran los enemigos, entre comillas, que tenía el Partido Laborista contra los que tenía que enfrentarse. Un nacionalismo escocés, dialécticamente hablando, violento, que tenía en las anteriores elecciones tuvo de 59 diputados posibles, en el Parlamento británico tuvo 56, o sea, fue una arrasada. Entonces bueno, que gobierna también en Edimburgo, y que está continuamente cuestionando la política europea del Partido Conservador y cuestionando la política doméstica, sobre todo la economía. Entonces, ahí tenía esos dos enemigos internos. Junto a ello, bueno, es evidente que los problemas de seguridad y los atentados que ha habido en Londres en los últimos tiempos tampoco han favorecido a Theresa May, más si tenemos en cuenta que ella era la ministra de Interior. Entonces, eso es algo que de una manera bastante oportunista lo utilizó Corbyn. Sobre todo cuando tuvieron lugar los últimos atentados. De hecho, recibió críticas por todos los lados. Por una razón, porque primero aludió a que esos atentados eran producto de los recortes económicos que había llevado a cabo el gobierno conservador y en particular Theresa May hacia la policía. Sinceramente, con las ideas que viene proyectando Corbyn en los últimos tiempos, cuesta pensar que él aumentase los presupuestos policiales sin atentados. Es algo que esa duda es legítima al que se le plantee. Por eso digo que fue ciertamente oportunista. Y luego también aprovechó para criticar que es la política exterior británica, con la presencia en Siria, combatir con el Daesh, lo que ha provocado los atentados en Reino Unido, con lo cual volvemos otra vez a ese complejo de pensar que algo habremos hecho para que esta gente nos esté matando. Es decir, es un discurso que también yo creo que nos suena bastante y que lo ha cogido el Partido Laborista. Entonces, bueno, esos atentados sí que sirvieron, bueno, pues para que se lanzara ese discurso por parte de Corbyn. Como digo, al principio, cuando se convocaron las elecciones, uno de los principales apoyos que tuvo es el Partido Comunista de Reino Unido, que es un partido minoritario, o sea, es que es muy, muy minoritario. Entonces, el Partido Comunista dijo que no se iban a presentar ellos como partido, sino que daban su apoyo a Corbyn, con lo cual
no sé hasta qué punto es un buen compañero de viaje, o sea, no tiene las alianzas que podía haber, que había tenido antes, pero ya digo, principalmente es que él hizo una campaña sin complejos, en la que prometió mucho, por ejemplo, hablaba de nacionalizar los trenes. Es algo que tú puedes prometerlo en una campaña electoral, luego si gobiernas a ver si lo cumples, pero por prometer, pues eso es legítimo. Entonces, bueno, los apoyos exteriores que tuvo fueron principalmente Syriza y Podemos. Con ellos comparte una visión de Europa muy parecida. Ellos hablan de que los pueblos tienen que tener la soberanía económica porque se la ha quitado Bruselas. Es decir, tampoco es un discurso eurófilo el que tiene Corbyn o el que tienen estos partidos políticos. Entendiendo por discurso eurófilo, quiere decir que puede tener en España el Partido Popular o el Partido Socialista. Es decir, de un discurso constructivo, de no estar continuamente cuestionando determinadas cosas de la Unión Europea. Con ellos comparte estas ideas. Por ejemplo, me imagino, aunque yo ese dato no lo tengo y es hablar por hablar, pero me imagino que desde el punto de vista de Corbyn, cuando Syriza convocó los diferentes referendos en Grecia sobre los rescates, insisto, esto tendría que confirmar este dato, pero no creo, a tenor de cómo se ha manifestado, que fuese crítico con ese modus operandi de Syriza. Por eso ya digo que comparten una visión un poco de Europa como esa Europa económica, de banqueros, de rapiña, que extrae del pueblo los recursos. Sí, pues cerrando lo que decía de Corbyn, que esas fueron los aliados principales que tuvo, ideológicos que tiene en este momento son esos dos. Entonces, bueno, él se caracterizó durante la campaña, bueno, pues por extender el mensaje que él tenía, y luego por lo que he comentado antes, por el oportunismo. O sea, hizo determinados comentarios, sobre todo cuando analizó los últimos atentados, que recibió las críticas tanto de gente de su partido como de la oposición. De hecho, él utilizó cuando se habla de terrorismo, hay determinadas, hay que medir muy bien o el lenguaje es muy importante. Entonces, él, cuando tienen lugar los atentados de Manchester, utiliza la palabra incidentes. Entonces, es decir, no es el primer vocablo que te viene a la mente, es un término que es pensado con el cual, bueno, legítimamente tú puedes pensar que está quitando hierro a la gravedad de esos atentados. Se puede utilizar, hay términos que pueden ser, o conceptos que son más contundentes para describir esos atentados de Manchester, y él utilizó la palabra incidentes. Después de estos resultados, bueno, pues ¿qué ha pasado de estos resultados electorales? Que aparecen todavía más fantasmas. Fantasmas lo digo en el sentido de enigmas, no fantasmas como forma de catalogar a nadie. Pero bueno, tenemos a los irlandeses del norte, que estaban callados, y aparece Gerry Adams. Ahora resulta que todo el mundo es eurófilo. El Sinn Féin es el partido más eurófilo del mundo. Y ante la tesitura de que se pueda poner una frontera entre las dos Irlandas, ¿cuál es la solución que baraja el Sinn Féin? Referendo. Y nos unimos con los irlandeses, con nuestros hermanos de la República de Irlanda. Bueno, se han hecho encuestas, la última es de hace pues, unos 8 o 9 meses. Los irlandeses no quieren marcharse del Reino Unido y unirse a Irlanda, pero el Sinn Féin insiste en el que ha sido su reivindicación histórica. Entonces, estos nacionalismos periféricos, cualquier oportunidad que tienen para sacar la patita, lo hacen. Entonces, bueno, ahora con el referendo lo ha hecho, y más si cabe que el aliado que ha buscado Theresa May son los Democrats and Unionists de Ulster, el partido de Arlene Foster, que son partidarios del unionismo, de mantener a Irlanda del Norte dentro del Reino Unido. De hecho, cuando se hablaba por parte de determinados interlocutores de Irlanda del Norte dotarle de un estatus especial ahora con el Brexit, el DUP y su líder Arlene Foster ha dicho que de estatus especial nada, que ellos son británicos como los demás, que no necesitan ninguna diferenciación. Entonces, ¿qué decir? Son unionistas. Entonces, se piensa que esto puede tener algún tipo de influencia sobre el famoso acuerdo de Viernes Santo. La verdad es que yo creo que no tiene por qué. Es decir, los irlandeses tuvieron elecciones hace poco tiempo y aún no se han puesto elecciones en Irlanda del Norte y aún no se han puesto de acuerdo para formar gobierno. Es decir, y eso el Brexit no tiene nada que ver. Con lo cual, ya digo, pero sí que ha sido aprovechado por parte del Sinn Féin para hacer una serie de reivindicaciones. De hecho, volvemos otra vez a la importancia del lenguaje. Gerry Adams, que ha sido siempre la figura predominante del Sinn Féin, habla de acto hostil. Volvemos otra vez a determinada terminología. Que Gerry Adams, con su trayectoria, utilice la palabra acto hostil es significativo. Y si es expulsada
nadie está expulsando, es un acto hostil si Irlanda es expulsada de la Unión Europea. Nadie está expulsando a Irlanda como tal de la Unión Europea. Irlanda forma parte del Reino Unido. El Reino Unido ha decidido por votación de todo el país marcharse, o sea, de expulsión nada. Pero entonces volvemos a jugar en este caso con el lenguaje y con las emociones. Y en este caso es cuando sí que de este tipo de conceptos es donde sí que pueden aparecer controversias bastante mayores. Y la interrogación que dejó ahí, ¿quiere Irlanda la independencia y la unión con la República de Irlanda? No, si es que las últimas encuestas quieren que todo siga igual, o sea, los irlandeses de la República de Irlanda por un lado, Irlanda del Norte por otro, habrá gente que evidentemente lo quiera, pero que no es realmente no es lo mayoritario. Y luego, los escoceses, bueno, ha reaparecido la cuestión escocesa. En Escocia ganó, al igual que en Irlanda, sí que ganó el Remain, el seguir en la Unión Europea. En el caso de Escocia, por el 62% y en el caso de Irlanda, el 56%. Entonces, bueno, los nacionalistas escoceses, como ellos eran partidarios de seguir en la Unión Europea, lo que dicen es que, bueno, no utilizan la palabra expulsados, son más correctos en sus expresiones. Nos están sacando de Europa contra nuestra voluntad. Pero claro, estamos ante un planteamiento tramposo. ¿Por qué? Porque ese 62% que vota por seguir en la Unión Europea no solamente votan nacionalistas, votan gente del Partido Conservador y gente del Partido Laborista. De hecho, la política oficial del Partido Conservador en Escocia era seguir en la Unión, dentro de la Unión Europea, con lo cual es un planteamiento torticero, con el que lo que se está buscando es la posibilidad de convocar un nuevo referendo. Si en un primer momento, cuando tuvieron el lugar el famoso referendo de 2014, in-out, que ganó por menos de lo que se pensaba, pero ganó el mantenimiento de Escocia dentro del Reino Unido, el lema principal del nacionalismo escocés era que ese era el resultado por una generación, o sea que se postergaba la posibilidad de hacer un referéndum. Faltó tiempo para empezar a pedir poco a poco la posibilidad de hacer un segundo referéndum. Lo que sucede es que, ya digo, las matemáticas en este caso están jugando en contra del nacionalismo escocés. Primero, en las elecciones de Escocia de 2016 ganan, pero no por mayoría absoluta. En segundo lugar, en estas últimas elecciones han perdido 20 y tantos diputados. Tienen una buena representación, creo que tienen 35, son muchísimos sobre 59, pero es que antes tenían 56. Y lo que es más importante, su bestia negra en Escocia, que es el Partido Conservador, de la noche a la mañana se ha convertido en la segunda fuerza política en Escocia. Es que antes había un lema que decía que era más fácil que había más osos panda en un zoológico de Edimburgo que diputados conservadores escoceses en el Parlamento británico, porque por ejemplo en el 97 con Mayor no consiguieron ninguno. Fue una pendiente, antes sí, en los años 50 y 60 sí que era el partido dominante en Escocia, pero entraron en una pendiente y al final se quedaron sin representación. Ahora son la siguiente fuerza política, con lo cual ya digo, la cuestión de insistir en el nuevo referéndum sobre la independencia, además de que está cansando a un cierto sector del electorado escocés que está siendo llamado reiteradamente a las urnas, pues en estos momentos tampoco parece que vaya a estar clara la posibilidad de que se celebre. De hecho, la postura del Partido Conservador es que no se celebre. Incluso el nacionalismo escocés también está reculando en cierta manera, diciendo que, bueno, que de convocarse ese referéndum tendría que ser una vez que haya habido ese acuerdo de Reino Unido con la Unión Europea, que se consume el Brexit, a ver en qué situación ha quedado Escocia. Pero también sí que es importante de estas elecciones, ya digo, el hecho de que el Partido Conservador no haya conseguido mayoría absoluta sí que puede provocar, estos ya estamos en el terreno de los supuestos y de las hipótesis, no es nada tan, no es algo que tenga que cumplirse necesariamente, pero sí el hecho de que hayan conseguido, de que no tengan, esa mayoría absoluta. Ya por lo pronto, Theresa May se ha visto obligada a contar con los irlandeses para que den sostenibilidad a su gobierno. Por muy unionistas que sea el partido de Arlene Foster, ellos son partidarios de ese Brexit blando que priorice el mercado sobre las cuestiones de seguridad, y es porque la situación económica de Irlanda es peor que en otras partes del Reino Unido, con lo cual puede dulcificar esas exigencias que lleva a cabo el gobierno británico. Theresa May también ha sido consciente de ello, y Damian Green, que es un histórico dentro del Partido Conservador, pero es de esa fila más, más cercana a las ideas, por ejemplo, de John Major, no tan radical como pueden ser Fox o pueden ser Boris Johnson, digamos, de los Tories, y esto lo digo sin ningún ánimo de dejarlo mal, más chapados a la antigua, o sea, más de estirpe churchilliana, por decirlo de alguna manera. O sea, es un Tory histórico. Ha sido metido dentro como el cargo de primer secretario de Estado. Ha sido una novedad, porque Theresa May, cuando gana las elecciones, rápidamente reafirma a los ministros principales, y este es un cargo que nombró hace 2-3 días, con lo cual, y es una persona, Damian Green, pro Unión Europea.
Él escribe mucho en Conservative for Europe, tiene bastante buenas relaciones con Ken Clarke, que es el histórico del Partido Conservador favorable a Europa, con lo cual ya se ha visto obligado un poco también a dulcificar por lo menos en la Comisión de Gobierno, o nos puede dar que pensar que puede dulcificar el Gobierno. Con lo cual, ya digo, de cara al futuro, esa puede ser una opción. La otra, tampoco la debemos descartar. Cualquier acuerdo que se desplace de lo que quiere el núcleo duro del Partido Conservador, ese Brexit duro, ya digo, centrado en las cuestiones de inmigración y de seguridad y defensa, a la postre, a quien va a perjudicar va a ser al Partido Conservador, porque puede provocar que reaparezca la famosa desunión que siempre ha existido y que siempre ha habido, que ahora estaba en cierta forma soterrada con el Brexit, y la creación, por otro lado, de alianzas que se enfrenten al Partido Conservador. Con esto lo que quiero decir que lo que pueda pasar en Reino Unido de aquí en las próximas semanas es todo interrogantes. Hay muchos escenarios posibles y también muchísimas respuestas, pero que intentar sacar conclusiones en forma de blanco-negro pues va a ser realmente complicado. Lo que sí que es cierto es que, como se demostró en las pasadas elecciones, para el Partido Conservador hoy en día la relación con la Unión Europea sigue siendo el elemento principal. Si comparamos la campaña de Corbyn, que citaba algunas cosas de cómo la enfocó, a cómo la enfocó el Partido Conservador, parecía que estábamos en dos mundos totalmente contrarios. El Partido Conservador era continuamente Europa, 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 quiero mayoría, quiero un gobierno estable. Insisto, ese gobierno estable ya lo tenía, porque tenía mayoría absoluta de 2015. Para negociar con el Brexit necesitamos un partido sólido, necesitamos un gobierno sólido. Es decir, Europa se está convirtiendo una vez más en la cuestión monotemática dentro del Partido Conservador. Siempre que ha sido así, el electorado le ha ido dando la espalda de forma gradual. Entonces, bueno, está por ver qué va a pasar en los últimos tiempos. Y si queréis, terminamos aquí y como me comentó Raquel, podemos hacer o se abre un turno de preguntas, que me comentó Gustavo también. Muchas gracias, profesor Crespo, por su conferencia. Ha sido muy instructiva. Tengo muchísimas preguntas que hacerle, por supuesto, en este tema tan interesante, pero básicamente me centraría en una que me imagino la habrán hecho muchas veces, ¿no? Es el ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que pasa con el qué escenario tenemos a partir de ahora? Es evidente que estas últimas elecciones, la Premier Theresa May las ha convocado pues, para reafirmarse en su liderazgo interno dentro del Partido Conservador, y los resultados han sido nefastos para ella. Y ahora pues tenemos una teoría de juegos, ¿no? Una negociación con la Unión Europea de teoría de juegos. Y por un lado, pues tenemos a un liderazgo más que cuestionable de la señora Theresa May, y por parte de la Unión Europea tenemos un liderazgo emergente en Francia en el presidente Emmanuel Macron, y a la espera de lo que pase en Alemania en las elecciones del 24 de septiembre con la canciller Merkel. Incluso aquí en España, la administración Rajoy ha logrado un acuerdo de veto sobre Gibraltar, sobre eventuales acuerdos de la Unión Europea con Reino Unido. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a pasar? Ahora mismo ese Brexit blando le compensa a la Unión Europea. También otra cosa, despejada también muchas dudas sobre partidos eurófobos de extrema derecha aquí en España, en Europa. Hemos visto las últimas elecciones tanto en Francia como anteriormente en Países Bajos. Entonces yo creo que un poquito despejado ese fantasma. ¿Es ahora la Unión Europea la que le interesa una posición de fuerza y le va a imponer unas consecuencias draconianas a la Unión Europea, a la señora Theresa May? Gracias.
Sí, me parece una pregunta muy interesante. Esta es una opinión personal. Yo creo que Europa va a ser inflexible en las negociaciones, lo que no significa que condiciones draconianas yo creo que a Reino Unido no se le pueden imponer por una razón, porque Reino Unido es un actor fundamental, aunque ya no esté en Europa. Es decir, esa frase tabernaria que hemos escuchado alguna vez de que se marchen mejor, eso es un error. Es decir, Europa va a estar mejor con Reino Unido dentro que con Reino Unido fuera. Quien piense lo contrario, pues tendría que demostrarlo. Entonces, ya digo, pero esta apología que yo siempre hago de Reino Unido y del rol que ha jugado Reino Unido en Europa se desconoce, por ejemplo, o no se da una importancia capital que tiene un hecho, y es que, por ejemplo, implementando legislación comunitaria, los británicos eran los mejores. Hay muchos países que van a los consejos de ministros que dicen a todo que sí, salen diciendo Europa, 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 pero no implementan nada. Los británicos siempre, o sea, era un socio constructivo en ese sentido bueno, y en temas de seguridad y defensa tiene un ejército espectacular. Esto ya digo, y un peso demográfico importante. Considerando y teniendo en cuenta y siempre poniendo en valor las virtudes, que son muchas, que tiene el Reino Unido, yo creo que Europa en estos momentos ya no va, entre comillas, no va a ceder más con ellos. Con ellos ya cedió con el acuerdo que hace con Cameron para que luego lo lleven a referendo. Y porque yo creo que Europa tampoco tiene entre su finalidad humillar al Reino Unido, ni muchísimo menos. El acuerdo que haga Europa tiene que hacer un acuerdo que sea bueno para 27 países. Es decir, para esos países habrá algunos, por ejemplo, vamos por poner un supuesto, igual a Portugal le parece mejor que lo que le pueda parecer a España, o que lo que le pueda parecer a Italia, pero tiene que negociar por la totalidad, y eso es algo que el comisario Barnier siempre ha dicho, porque los británicos lo que estaban buscando era un poco una especie de negociación bilateral, reuniones con Francia, reuniones con Italia, ir limando asperezas para así crear una suerte de pequeño caos que les puede beneficiar a ellos, porque saben que negociando de esa forma son mejores, negociando con un bloque entero, que es como va a negociar Europa. Y ya digo, yo creo que nos podemos aproximar a algo que sea beneficioso para las dos partes. Lo que sucede es que, claro, si medimos el Brexit blando, lo que te van a responder los partidarios del Brexit duro es que ese acuerdo es malísimo para el Reino Unido, pero yo creo que en cualquier caso la Unión Europea lo que va a buscar es un acuerdo bueno, satisfactorio para ambas partes en ese sentido, y además le conviene porque Europa ya ha hecho demasiadas cesiones, y el proyecto europeo, las cosas como son, tampoco está como hace 20 años que todo el mundo quiere unirse a él, y ahora se muestra, no ya digo ya tanto dentro de las fronteras europeas, sino desde fuera. Los emergentes, China o... Pues por un ejemplo, tampoco ven Europa como el paradigma con el que negociar, con el que establecer relaciones, porque también ha atravesado una crisis importante, con lo cual la negociación del Brexit ya ha sido un shock bastante grande. Perder a un Estado como el Reino Unido ahora tiene que discurrir para que las dos partes ganen, y sabiendo que hay determinados temas como son la inmigración o la seguridad, la defensa, que es que esté o no esté Reino Unido, hay que tener hay que contar, se necesita la cooperación, y a la inversa, los británicos necesitan la cooperación con Europa. Esa política que era sobre todo made in UKIP, de que nos vamos de Europa, vamos a cerrar las fronteras y aquí no va a entrar nadie, y el que entre vamos a saber quién es, eso hoy en día es imposible. Entonces yo creo que van a ir por ahí los tíos. De hecho, no ha habido lo único que ha trascendido, que dicen que es una filtración y que él no dijo eso, fue la reunión que tuvo Juncker con May antes de las elecciones, que bueno, que fue en la época en la que Theresa May le vino a decir eso, que o acuerdo que me conviene a mí, o prefiero un no acuerdo o un mal acuerdo, y que lo que dijo Juncker, que se filtró, y él dice que no lo dijo, que le malinterpretaron, es que, pero que de cierta forma tiene razón, esta mujer vive en una realidad paralela, es decir, que en ese caso, por muchos fallos que ha cometido Europa en los últimos tiempos, esa frase de Juncker, aunque sea políticamente incorrecta, tiene mucha razón, es decir, es que los británicos no pueden imponer unas condiciones concretas. Este es un tratado bilateral, pero a una organización en bloque no le puedes imponer las razones por las que te vas, con lo cual yo creo que al final habrá que ceder. Y como digo, el hecho de no tener esa mayoría absoluta, el tener que contar con un partido que era el DUP de Irlanda del Norte, fue partidario del Brexit, quiero decir que eso todavía puede decir, joder, pues se van a complicar las cosas. No, porque son partidarios de dotar de importancia al componente comercial, con lo cual ya digo, pero veremos, porque ya digo, la cuestión europea en el Partido Conservador siempre ha hecho mucho daño, y va a seguir haciéndolo de una forma u otra, tengan un acuerdo u otro, va a seguir contaminando. Es un ácido que está metido ahí y que aparece cada cierto tiempo, y ahora está ya plenamente instalado. Y el ejemplo son las elecciones, es que Theresa May casi no ha hablado de política doméstica, se ha centrado, ha pedido el voto a la mayoría absoluta para negociar con Europa, con lo cual, de cara a la opinión pública, no digo británica, digo europea,
lo que se podía traducir legítimamente es que quería ser una apisonadora, y eso pues tampoco, en Bruselas pues tampoco va a estar bien visto. ¿Y Gibraltar? Es que Gibraltar, yo, si le soy sincero, es un tema que yo no controlo, o sea, pero no sabría decirle en qué puede acabar. Sí que es un tema también que para Reino Unido es como a Malvinas, es un tema muy importante, o sea, y no solamente desde el punto de vista simbólico. Quiero decir que lo que depara Gibraltar, el gobierno británico no lo va a dejar ahí tirado como un islote que tiene, sino que lo va a defender, porque los británicos, eso sí que es cierto, que lo que es suyo lo defienden hasta el final. Pero yo en Gibraltar no soy especialista, de verdad que no sabría decirle. Yo quería, muchas gracias por tu presentación. Me ha parecido muy prolija y muy completa, ¿no?, para lo que es la hora que más o menos hay para explicarlo, ¿no? Yo no tengo nada en contra del Reino Unido, ¿no? Me parece un país muy interesante y tal, y tampoco quiero nada malo para ellos, ¿no? No es necesario algo malo para ellos, pero tampoco me importan mucho, ¿no? Es decir, que a mí, desde la perspectiva mía, lo interesante para los europeos no es preocuparse de lo bien o de lo mal que quede el Reino Unido, sino de lo bien o mal que quede el resto, porque el Reino Unido, con todos mis respetos, pues ya no está, ¿no? Es decir, yo nunca tuve la conciencia de que estuviera realmente, ¿no? Porque daba la sensación siempre de que todas las políticas que se aplicaban en la Unión Europea, el Reino Unido las aplicaba después de haber intentado torpedearlas por todos los medios, y cuando no había conseguido torpedearlas, pues en muchas ocasiones directamente se quedaba fuera a la espera de ver si la cosa funcionaba y entonces ya meterse dentro. Es decir, que ese planteamiento de socio es un planteamiento de socio que no termina de estar dentro, ¿no? Es como si yo me caso con una los lunes, miércoles, jueves y viernes, y con otra los martes, sábados y domingos. Es decir, que eso no puede ser. Es decir, que yo no tengo nunca conciencia plena de que el Reino Unido fuera un socio de verdad de la Unión, ¿no? Nunca la he tenido, pero bueno, no tengo nada en contra del Reino Unido. Ahora bien, a mí lo que me parece es que la Unión Europea lo que tiene que hacer es negociar en interés de los que quedan dentro, no del que se va, ¿no? Por eso la pregunta que te quería plantear es, ¿tú crees que o no que con el asunto de la negociación a raíz del Brexit eso va a reforzar a la Unión Europea? Es decir, que va a haber un punto ahí, un punto como una eclosión de europeísmo de nuevo cuño, gracias a tener no un enemigo, pero sí un cuerpo extraño con respecto al cual todos los demás conjuntamente van a negociar, como decía Barnier, efectivamente, conjuntamente y no uno por uno. Esa sería una cuestión. Y luego la segunda cuestión, el Reino Unido, yo no sé qué está pasando, pero es que no está negociando nada. Todo lo que tendría que haber empezado a negociar desde hace ya un año o desde unos cuantos meses, todavía no ha hecho nada, y el plazo de 2 años se va a echar encima. Sí. Es decir, ¿qué pasa si el plazo de 2 años se echa encima y no hay nada negociado? Sí, las dos preguntas me parecen interesantes sobre el tema. La primera sí que me parece muy pertinente, porque siempre se ha acusado a los británicos eso de que torpedeaban y que en determinadas políticas, por ejemplo en seguridad y defensa, Europa no avanzaba y era por el veto británico o por la hostilidad británica. Sin embargo, desde que se ha marchado Reino Unido, Europa es consciente de que tiene un problema importante dentro de sus fronteras que afecta a la seguridad y la defensa. Se añade que Estados Unidos con Donald Trump parece que igual no tiene esa implicación que había tenido Estados Unidos en Europa. Se suma también, y esto es importante, que en el tema de la OTAN y en el tema de invertir en seguridad y defensa, los países europeos lo tenían todo muy descuidado. Estaba el paraguas norteamericano y era el que te hablaba. De hecho, la crítica que ha hecho Donald Trump a las aportaciones de los socios europeos de la OTAN al presupuesto no es nueva, eso ya lo había dicho Obama, y los británicos eran de los pocos que cumplían. Es decir, que Europa los temas de seguridad los tenía muy descuidados, también porque parecía que frente a la opinión pública quedaba mal apostar por organizaciones de defensa. Y también, y ya digo, en muchas ocasiones decía, bueno, los británicos, como siempre lo están torpedeando estos temas, están muy parados, se han marchado, y ante el contexto negativo que hay, pues porque tenemos la amenaza del Daesh, tenemos múltiples amenazas, se están dando muchísimos más pasos ahora en este último año que los que se habían dado en los últimos 10 años, que donde había habido declaraciones grandilocuentes, teníamos las declaraciones de Javier Solana y demás. Es decir, ahora se está avanzando mucho más. Insisto, no es porque se hayan marchado los británicos, o sí, quiero decir, pero también porque a Europa no le ha quedado más remedio que en determinadas esferas ponerse las pilas. Y ahora ya no va a poder tener la excusa de decir, no, es que los británicos esto lo van a torpedear, va a ser una discusión que no va a llegar a ningún lado. Se está avanzando bastante, pero también lo que tú has comentado, sí que es una forma de relanzar al proyecto europeo.
porque esa era una pata que estaba muy coja, y está claro que si no lo hacen los europeos ya no va a venir nadie a salvarte. Y tienes, por un lado, eso, la amenaza famosa del Daesh, pero luego tienes a Rusia, que evidentemente para España, pues Rusia no sé qué imagen hay en España, pero el temor que sí que tienen los países que hacen frontera en las antiguas democracias, de los países satélites de la URSS, el temor que tienen a Putin es un temor real. Entonces, ahí hay que hacer algo, porque de hecho la OTAN está cada vez más, es una zona que no tiene descuidada. Pero Europa también tiene, porque son sus fronteras, ¿me entiendes? No tiene por qué venir el amigo americano a salvarte cuando es tu territorio. Entonces yo creo que en esos aspectos sí que va a haber avances. De cara al proyecto europeo, yo lo que creo es que hasta que no se zanje bien la crisis económica, la eurofilia y qué bonita es Europa no va a volver. En el fondo Europa gustaba mucho cuando había dinero a las puertas para fondos y demás. Ahora con la crisis se ha visto eso, que había evidentemente errores de concepción del proyecto europeo, pero que cuando se supere la crisis económica yo creo que sí que tal vez va a haber esa vocación europeísta que se ha ido perdiendo en los últimos tiempos. Ya digo, y no ha hecho nada bueno las políticas británicas de continuamente de renegociar, pero tampoco ha hecho nada bueno por las políticas de Syriza, por ejemplo, sobre la troika como ladrones. Cuando va Angela Merkel a Grecia, la reciben con temas del holocausto. Eso tampoco creo que haya sumado mucho al proyecto europeo, pero sin embargo sí que ha conseguido que en el imaginario colectivo haya quedado una imagen de, joder, los alemanes que austeros son, nos tienen a todos oprimidos. Pues sinceramente no es así. Merkel y Alemania no tienen ninguna culpa de lo que ha pasado en Grecia. Quiero decir, de que los gobiernos griegos fueran despilfarradores, de que no tuvieran ningún tipo de control sobre qué gente trabajaba, qué gente no trabajaba, es decir, sobre la corrupción que había. De eso no tiene, o de la corrupción que hay en otros países, no creo que de eso tenga la culpa Alemania. Sinceramente, esa es la idea que tengo. ¿Y lo de la negociación? Perdón. ¿Lo de la negociación sí que hemos empezado a discutir realmente? Ah, sí, perdón. La negociación están poniendo continuamente. Sí, lleva razón la segunda parte de la pregunta. Teóricamente este lunes 19 tiene que empezar. Empezará y todo será con prisas. Al final, cuando tienes menos tiempo, avanzas más. Entonces, probablemente, yo creo que se va a funcionar un poco a la española ahí. Es una percepción. Pero sí que es cierto que esas prisas que había con celebrar el referendo, que cuanto antes mejor, que de hecho el acuerdo fue en febrero de 2016 y en junio votaron el referendo del Brexit. Pero ahora estamos un año después y las reuniones que ha habido han sido absolutamente infructuosas. La carta famosa que le manda Theresa May a Donald a Plax, al presidente del Consejo, bueno, pues que era una sucesión de tópicos, que las negociaciones tienen que ir bien por ambas partes. Es decir, lo raro hubiera sido que hubiese dicho lo contrario, pero ahí no depende. A Europa se le acusa muchas veces de ir lenta, tal, no sé qué, y de ese paso lento muchas veces pasa a crear edificios que son imposibles de llevar a la práctica. Pero en este caso yo creo que no tiene ninguna responsabilidad. El paso lo tiene que dar Reino Unido, ¿no? Tiene que decir, nos vamos y os presentamos este plan para discutir. Europa no puede, es que ya ha hecho bastante, ¿no? Sí, Antonio. Muchas Hola. gracias. A ver, un comentario y dos preguntas. El comentario es que yo creo que los Brexit se tendrían que hacer mirar después del atentado del puente de Londres, porque la realidad es la que es, que todas las víctimas eran extranjeras, mayoritariamente europeas, y que además murieron por ayudar a gente, en la mayor parte de los casos. Entonces, que se lo miren, porque si los de fuera son los malos pusieron los muertos. Eso los británicos partidarios del Brexit se lo tendrían que hacer mirar bastante a raíz de ese atentado. Las dos preguntas, la verdad es que creo que se sale un poco de tu área de especialización, pero bueno, me gustaría saber a ver si tienes una opinión. ¿Tú crees que la City se va a ir? Porque tenemos a políticos de toda Europa encantados diciendo la City se va de Londres y vamos a intentar traerla a nuestras ciudades. Y ahí tenemos pues a Dani Lacalle representando a Madrid y un montón de ciudades, pues Frankfurt, París, tal. Ciudades que según algunos expertos no tienen capacidad de acoger la City, ninguna de ellas. O sea, no Madrid, ninguna ciudad europea tiene el know-how, tiene la capacidad. ¿Tú crees que al final se va a ir de ahí o simplemente va a crear como pequeños satélites en varias plazas europeas para hacer los negocios dentro de la Unión Europea ahí y que se va a mantener en Londres generando toda la riqueza en Londres?
No, es una opinión, ¿eh? Yo creo que la segunda opción, la que tú dices, descentralizar un poco, no sé, no te lo puedes llevar todo de golpe. Es decir, lo que te has dicho es que no hay infraestructura para sostenerlo. Evidentemente va a ser una víctima colateral del Brexit, pero no va a ser, la víctima principal, porque la City está consolidada, ¿me entiendes? Entonces, y lo que tú dices, llevártelo a otro, ¿dónde lo vas a poder llevar? Es que no, pero ya digo, lo que pasa es que, claro, sí que se puede vender humo con eso, vamos a traerla a un sitio o a otro, pero ya digo, yo pienso que optarán por esa opción, por descentralizar. Y otra pregunta es, cuando has hablado de Irlanda del Norte, me ha sorprendido un poquito tu optimismo. O sea, yo no creo que Irlanda del Norte se vaya a esgajar, que el Ulster se vaya a esgajar y se vaya a unir a la República de Irlanda, pero yo no comparto contigo tu visión de tan optimista, porque yo creo que los Tories han jugado con fuego. Creo que había sectores del republicanismo que estaban deseando volver al terrorismo. No sé si el IRA provisional, cuyo rama política es el Sinn Féin, o no sé si sigue existiendo, no sé, además dímelo, no sé si sigue existiendo el IRA auténtico. Bueno, IRA real sería la traducción más exacta. O sea, hay otros pequeños grupos. Mira, yo estuve unos días en Irlanda del Norte hace cosa de 15 años, tanto en Belfast como en Londonderry, y la verdad es que yo no he visto ciudades con una sensación de división, y conozco Jerusalén. En Jerusalén no notas una división tan brutal y una hostilidad tan brutal de unos barrios a otros. Lo que percibías niños que tenían 5, 7, 8 años, o sea, que estamos hablando de gente que hoy tiene 20, 22, 23 años, tirando piedras cuando pasaba un coche del ejército, no, si pasaba de la policía de Irlanda del Norte no, pero del ejército sí. Se han creado dos sociedades al margen, se ha instaurado además oficialmente una política de sistema... Sí, pero al margen de los muros físicos, sistemas educativos separados, dos sociedades que se dan la espalda una a la otra, y que la hostilidad de verdad era evidente, más en la parte católica que en la parte protestante. Cuidado, o sea, y estamos hablando de los barrios realmente duros, con las pintadas de los grupos terroristas de uno y otro bando. Entonces, ¿realmente tú crees que no hay un riesgo de que surja algún grupo disidente, una rama radical del IRA, que aproveche la coyuntura? No digo que la culpa sea de los conservadores, porque quien mata es el culpable de matar. Que aproveche la coyuntura para intentar calentar de nuevo, volver al terrorismo, y que esto incluso pueda generar una reacción, que haya algún grupo que se escinda de la Unión de Voluntarios del Ulster o algún grupo de ese tipo, también para volver al terrorismo protestante. Optimismo, cuando hablamos de terrorismo relativo, yo lo que quiero decir es que, primero de todo, que el tema del Brexit sí que lo ha utilizado el Sinn Féin, primero pues para la reivindicación del famoso referendo, que es el que digo yo, que no, es que la gente no quiere fusionarse con eso. Lo que sí que sucede, y es un tema importante lo que te has comentado del terrorismo, es que el acuerdo famoso de Viernes Santo al que continuamente están apelando ahora John Major y casi todos los políticos, ese acuerdo tenía muchas fallas, lo que tú has comentado, es decir, la situación de violencia se siguió manteniendo en Irlanda del Norte, no en los niveles que había tenido en la década de los 70 y de los 80, pero sí que había, y de hecho la autonomía se ha suspendido varias veces en Reino Unido, precisamente porque han continuado con la violencia, con lo cual ese germen de la violencia está ahí. Que puedan utilizar el Brexit como excusa para utilizarlo, yo creo que sería una actitud ciertamente oportunista por parte de estos grupos terroristas, pero sí que el tema de la violencia de distintos grupos escindidos del IRA están ahí, y ha habido detenciones y sí que ha habido atentados. De hecho, la sociedad de Irlanda del Norte está dividido. A nivel político, ya digo, la principal lección que se puede sacar es eso, es la reivindicación del Sinn Féin de como solución al Brexit, pues es que, ya digo, algo radical. Vamos a celebrar un referéndum, vamos a provocarla a intentar generar esa unidad de Irlanda más artificial que otra cosa. Pero sí que ya digo, el tema del acuerdo de Viernes Santo, que lleva ya 20 años, fue en el año 97, se ha puesto siempre como modelo, y el propio Gerry Adams, al que lo han bautizado como la Dalí de la paz también, y cuando pues es otro, pues es uno de los que más lo ha rentabilizado. Pero ya digo, la violencia, sí sigue habiendo violencia sectaria en Irlanda del Norte, más por parte de
del bando católico. Ya digo, desde el 97, por mucho que el IRA dijera, o quienes se desmarcaron de IRA dijeron, no, estos no nos representan, ellos se definían como el IRA auténtico, ¿me entiendes? Es decir, que siguieron cometiendo atentados y es un territorio donde a la mínima la violencia va a saltar. Que el Brexit pueda ayudarles, pues, o esas negociaciones, que quién sabe, pero ya digo, es un acuerdo muy con alfileres y una situación que no tan idílica como, ya digo, como la suele presentar el Sinn Féin o como nos la presentan en España, todo el entramado que tiene que ver con ETA, que lo ponen como el gran ejemplo de la reconciliación. No ha habido reconciliación de ningún tipo. Hoy sí ha habido, casos, como toda esta vida hay excepciones, casos particulares, pero no... No me refería solo al Brexit, que también, por supuesto, es el gran factor, ¿no? Porque, también incluso, por ejemplo, pues la alianza con el DUP, ¿no? El Sinn Féin está diciendo, oiga, que es que se suponía que el gobierno de Londres tenía que actuar de mediador. Y entonces, si salía con el DUP, ya no es mediador. Pero, claro, o el proyecto de ley, que a mí eso, pues, incluso a lo mejor hasta no me parece mal del todo, de prohibir que los partidos reciban financiación del exterior. Cuando todo el mundo sabe que el Sinn Féin, si no fuera por el dinero que llega de los norteamericanos de origen irlandés o de algunos irlandeses de la República de Irlanda, el Sinn Féin se quedaba a dos velas y desaparecía. Sí, sí. Es importante lo del acuerdo porque eso lo ha dejado muy claro tanto a Arlene Foster como a Theresa May, que claro que le están acusando al gobierno británico de ser parte y juez, porque el DUP es un partido que, ya digo, que además ellos lo reivindican sin ningún complejo, somos unionistas, es lo que nos da nuestro pedigrí. Lo que dice es que en el acuerdo, por lo menos, lo que está haciendo hasta ahora, que lo que te has dicho, el Sinn Féin ya está diciendo que ya está el gobierno británico se va a meter aquí a ser parte y juez, todavía no han sido capaces de formar el famoso gobierno de coalición desde las elecciones, y eso sí que el Brexit tiene todavía 2 años, pero a los irlandeses les acaba el tiempo ya en el mes de junio. El acuerdo que han firmado, o el pacto al que ha llegado Theresa May, es sobre todo dinero, inversiones en Irlanda, porque son conscientes de que de las 3 naciones, o sea, de las 4 naciones, Irlanda es la más pobre y probablemente a efectos económicos le va a afectar el Brexit más que, aunque todavía no tenemos indicadores para poder decir que es Irlanda a la que más la ha perjudicado. Es un acuerdo sobre todo de inversión, que evidentemente el Sinn Féin, si lo cogemos al pie de la letra, y es un acuerdo que se centra únicamente en infraestructuras, que el Sinn Féin tratará de darle la vuelta y dirá que es una intromisión, a mí eso no me cabe ninguna duda, porque ya digo, viendo la reacción que ha tenido, la eurofilia que tiene el Sinn Féin, a mí es que me ha llamado mucho la atención, digo, joder, ¿desde cuándo este tipo de partidos que precisamente han utilizado siempre a la Unión Europea para lanzar su causa nacionalista, es decir, la han utilizado como Batasuna, siempre ha utilizado las instituciones europeas para proyectarse, o sea, de forma internacional. Digo, a mí esta eurofilia me huele raro y evidentemente lo que esconde es eso, pues sacar la patita en este caso, si nos atenemos a las vías políticas, de pedir esa famosa consulta. Alfredo, muy buena la charla. Quería comentar un poco el tema de la resurrección del laborismo de extrema izquierda, que es, a mi juicio, lo que ha ocurrido, poniéndolo un poco en perspectiva y luego preguntándote específicamente las causas que tú crees que han existido para que esa resurrección se haya producido en un mes, porque es en un mes en lo que se ha producido. O sea, tú has dicho que, muy bien además, que entre el 48 o entre el 45, mejor dicho, que son las elecciones que gana Attlee, y el 75, cuando Gran Bretaña está quebrada, en el 74 la situación de Gran Bretaña era como la situación de Grecia hace 4 años, era eso. Básicamente es un imperio destruido por el socialismo. Es decir, nosotros tenemos la memoria de los años 50 y los años 60 que han sido buenos para Europa. Tenemos el milagro económico alemán, tenemos el milagro económico italiano. En España desde el 58 se duplica la renta en 15 años. En Francia, desde la reforma de Rueff del Franco, pasa lo mismo. Gran Bretaña en los años 50 y los años 60 lo que tiene es hiperinflación, pérdida de prestigio bestial, generación de una infraclase que todavía estamos, es decir, el gamberrismo, todo esto que se ve continuamente, se genera en esa época y es una infraclase que tú lo ves. Es decir, Gran Bretaña es el único país que tú tienes zonas que son como guetos de negros, pero de blancos ingleses. Es decir, y todo eso lo crea esa ideología de tener todo nacionalizado, de llevar la libra al colapso, etc. Bueno, básicamente se cargan el país. O sea, un país glorioso en 30 años. Desaparecen, digamos, las ideas de los valores
tradicionales de toda la vida y se genera lo peor. Básicamente eso es lo que consigue el laborismo. Thatcher para eso, y hay un New Labour con Blair, que básicamente dice, bueno, esto no puede seguir así, etcétera, etcétera. Y ahora Corbyn es volver a lo mismo. O sea, es que tú oyes a Corbyn y es Lasky. Si es que es eso. O sea, yo le he oído declaraciones de decir la culpa de Ucrania, de las masacres que están haciendo los rusos en Ucrania y de la política de Putin, la tiene que en el momento en que cae el muro de Berlín se admite a todos esos países en la OTAN y entonces Rusia se sienta amenazado. Y es que lo dice. Tiene declaraciones a favor de Hamas, a favor de Hezbollah. Es decir, es lo peor. Es lo peor. Es Pablo Iglesias metido en el laborismo. Pero vamos, en la tradición de Lasky. Sus ideas son... Entonces, la situación es que hace 2 meses hay unas elecciones municipales y el laborismo se ha arrasado. Es arrasado. Es arrasado, sí. Es arrasado. Pierden... Bueno, mi hermano va todos los años a Inglaterra 3 veces porque es un emocionado a las carreras de caballos. Y siempre que hay carreras se pasa una semana y se pasa una semana, y él va a Doncaster y bueno, va a la zona de Leeds, que básicamente es el bastión laborista. Hasta eso lo perdieron. Estaba el Guardian dando encuestas 47-26. En las de Cameron con Miliband quedaron 37-32. Con el UKIP 15%. Entonces yo las cuentas que hacía es, bueno, coge 10 puntos May del UKIP, se va a 47. El laborismo sigue un poco a Blair y le parece demasiado radical. Hay gente que no va a votar o gente que vota Lib Dem y se queda en 28-30. ¿Vale? Yo ese era el escenario que tenía. Y de pronto, yo no sé por qué, bueno, May saca su programa que es un giro a la izquierda, tal, no sé qué, y de pronto te encuentras 42-40, que es como han quedado, con 12 millones de votos. Es cierto que los laboristas... Donde han arrasado es movilizar a los jóvenes de menos de 35 años que no vivieron aquello. Es decir, estamos hablando de toda la gente que nació en el 82 y que no sabe cómo este tipo, sus antecesores, destrozaron lo que era la Gran Bretaña. Pero ¿cómo se les ha podido ir de las manos de esta forma tan brutal? Esa es mi preocupación, porque ahora dices, vale, los conservadores están 42, pero el laborismo está reactivado. Piensa que el Lib Dem en un determinado momento pierde 5 puntos, que May... comete un error, te puedes encontrar a este tipo. Es gravísimo. O sea, el peligro real. Y es que en ese sentido, yo sí que me he dado cuenta que en determinados partidos, y en este caso al laborismo se lo ha utilizado como paradigma, cuando se ha criticado el fracaso de la socialdemocracia en los últimos tiempos o la hecatombe, porque en algunos países tipo Grecia ha desaparecido el Partido Socialista. Entonces se pone como ejemplo de la gran tradición de la socialdemocracia, los ideales a la pureza de la socialdemocracia, al laborismo de Blair. Entonces se le considera el gran traidor, y eso, o sea, como el paradigma de por qué nos está pasando esto a los socialdemócratas en 2017, el culpable es Blair. O sea, a ver, yo esto lo sé porque cuando tuve que escribir sobre este tema, cuando Blair ganó en el 97 todo eran parabienes, y qué bien que ha sabido perder precisamente lo que tú has dicho, ese estigma radical que traía el Partido Laborista con Foot y que no fue capaz de quitarse del todo de él durante los 80 y durante los 90, pero qué bien que se lo ha quitado. Pero ahora, en un análisis yo creo que es bastante oportunista, incluso hay bibliografía, siempre se pone como ejemplo de, o sea, ni el PSOE de España ni el PSOE de Francia es el Partido Laborista el gran traidor, el Partido Laborista y Blair a la socialdemocracia. Pero es que ahí se juntan tanto las ideas económicas como las que he comentado antes de las relativas al antiamericanismo. El hecho de que Blair fuese pro Estados Unidos, que tampoco era nada nuevo en Reino Unido, esa alianza con Estados Unidos. Lo raro hubiera sido que su principal socio hubiera sido, qué sé yo, imagínate, Guinea-Bissau. Entonces digo, joder, pues ¿qué relación tiene? Pero es Estados Unidos, siempre es la alianza de toda la vida. Pero él la mantiene como una herencia del nuevo conservadurismo de Thatcher. Entonces todo eso ha ido sumando y se considera que, cuando Cameron gana por mayoría absoluta a Miliband en 2015, el culpable es Blair de eso. O sea, se llega a culpar eso, que el laborismo ha traicionado a sus votantes. No, señor, el laborismo, cuando dio ese giro a la famosa tercera vía, ganó 3 elecciones seguidas. Después han sido los otros los que no han tenido el rumbo claro. Ni en 2010 el candidato Brown, que fue candidato, ni en 2015 Miliband. No,
Corbyn, por el contrario, sí, es un programa. Es que el programa de Corbyn es que no engaña a nadie. O sea, es muy claro, es muy concreto. Ya digo, si somos generosos y políticamente correctos, utópico, como sinónimo de radical. Entonces, de hecho, este tío, Corbyn, llevaba 30 años en el Parlamento. Era siempre de los que votaba en contra de cualquier cosa, digamos que era la China en el zapato del nuevo laborismo. Él estaba muy en contra del nuevo laborismo. Poco a poco esa gente fue desapareciendo del partido, también por la famosa cláusula cuarta que elimina a Blair, que quita peso a los sindicatos, que eran los que hicieron la política en los años 70 y los que querían seguir haciéndola en 1997. Entre comillas, los domestica. Esta es una palabra que si cualquiera que me oiga seguro que me parece, me trolea, pero es así. Los domestica, los había domesticado primero Margaret Thatcher. Esas reformas que hace Thatcher a los sindicatos en las luchas que tiene, Blair no las ve mal. Entonces, esas son cosas, no las ve mal o incluso las ve bien. Son cosas que han ido sumando y por eso te digo, el gran traidor a los ideales de la izquierda ha sido Blair, y es al que se le acusa. Entonces, se acusa a Blair y se dice, y siguiendo el modelo de Tony Blair, hubo un montón de partidos socialdemócratas en el continente que le imitaron y que por eso ahora están como están. Pues yo sinceramente creo que no. Creo que cuando precisamente los partidos socialdemócratas se quitaron ese toque sectario que tienen muchos ahora, es cuando les fue bien y cuando consiguieron que un votante de derechas, si jugamos con el espectro derecha-izquierda, les votase a ellos. Cuando han practicado el radicalismo puro y duro, como en este caso de Corbyn, su filón de votos está muy claro. No va a poder conseguir el voto de un Tory dubitativo. Él tiene un espectro muy concreto. Y ya digo, ganar unas elecciones. Y el hecho de que el Partido Comunista, que es un partido que a Dios es muy minoritario en Reino Unido, el comunismo en Reino Unido nunca ha tenido una presencia grande. ¿Por qué? Porque precisamente el laborismo había tenido esa capacidad para ser el paraguas para toda la izquierda y para hacer unas políticas que eran buenas o eficaces para ese sector al que representaba. Entonces, el comunismo incluso era considerado por el mismo laborismo como algo radical, algo contrario al Reino Unido y vinculado a la Unión Soviética. El principal apoyo que tuvo uno de los apoyos ha sido el del Partido Comunista del Reino Unido, que sí, que ven bien la figura de Corbyn, pero siempre ha tenido este tipo de políticos. Acordaros del alcalde de Londres, no me acuerdo, Tony Benn no era, Livingstone, creo que se llamaba Kenneth Rojo, que era enemigo ultranza de Blair, que Blair intentó en muchas ocasiones que no se presentara, que se hacer todo lo posible, pero él tenía ahí pero bueno, a fin de cuentas, lo que ha dicho Antonio también es la City, ¿me entiendes? Ahí no va a poder no va a poder hacer ninguna excentricidad. Lo que dominaba era la parte de, vamos, la antigua parte obrera. Claro, entonces o sea, la parte del este, que vamos, es que en donde tú no puedes entrar en Londres, sí. Está lleno de tíos, vamos. Sí, solo comentarte una cosita que se me había pasado ahora, es esa lucha, digamos, entre socialdemocracia, porque para mí lo que hubo el laborismo aquel no era socialdemocracia, era socialismo, era querer planificar la economía, era tener todas las empresas nacionalizadas, era manejar la moneda, bueno, básicamente. Y el siguiente socialismo, que es la socialdemocracia posibilista, es la riqueza, la crea el mercado y nosotros la sanidad, la educación y las pensiones las garantizamos, ¿no? Que es un poco también lo que hizo aquí Felipe González o lo que intentó hacer Blair. Cada vez que gobierna un socialista radical queda desprestigiado. Yo creo que ahora ha ocurrido en Francia, que realmente en Francia ocurrió lo contrario. Es decir, Jamón y Piketty y tal han sacado un 8% y Macron, que se había salido porque diciendo esto es infumable, ha sacado un 40%. Pero luego ellos son capaces de reconstruir la historia. Eso es. De reconstruir la historia y venir a decirte que no, que es que la prosperidad era lo que ellos tenían y que entonces claro, las generaciones jóvenes se lo vuelven a tragar, se lo vuelven a tragar y tienes que volver a pasar por esa cuestión. No, es así. O sea, si Blair pudo llevar a cabo muchas políticas fue porque los gobiernos de Thatcher y Major dejaron las arcas llenas. Eso es así. Y Blair nunca cuestionó eso. Entonces, claro, eso también es algo que va en su contra, a efectos del radicalismo de izquierdas en Reino Unido. O sea, un tío que no ha aborrecido del legado del Partido Conservador,
es un tío raro. Entonces, por ahí va la crítica, pero es el que deja los conservadores. Son en el 79 los que cogen a Reino Unido como el enfermo de Europa, que era como se le conocía, los que lo transforman y lo dejan como un país, evidentemente, boyante y de los más prósperos y más ricos de Europa. Al menos de la parte, digamos, o sea, lo que es cierto que la parte norte y Escocia, digamos, no se han conseguido integrar, pero vamos, el resto es ya una cosa bastante próspera. Pero Creo que donde siguen los favoritas pescando, ¿verdad? sí, ellos tienen ahora como Liverpool y Manchester en estas elecciones municipales, que eran como los dos grandes emblemas. Pero volvemos a lo de siempre, ya Liverpool y Manchester no son como en la Revolución. Si es que, igual que, por ejemplo, al Partido Conservador se le puede acusar de que quiere volver a la Inglaterra victoriana, que controla el mundo, y que al Partido Laborista actualmente con Corbyn es una mezcla de mayo del 68, en fin, de populismo de nuevo cuño del siglo XXI. Es que junta las dos cosas con ese toque izquierdista que ha estado siempre dentro del partido, y sobre todo lo de presentar siempre la forma que tiene el mensaje de simplificarlo todo, ricos y pobres, gobernar para muchos, gobernar para pocos. Yo creo que, gobierne quien gobierne, gobernará para la nación en su conjunto. Sí, son las películas de Ken Loach. Es que fue el que le hizo el vídeo de campaña de Corbyn lo hizo Ken Loach. Sí, me parece que había salido un artículo de Henry Kamen sobre este tema, no sé si en el Español o en El Mundo. ¿Lo has leído? No. Es que me parece que, para saber tu opinión, la pregunta mía es, ¿qué posibilidades tiene la Unión Europea de salir bien? Porque hasta ahora hemos visto que es un tinglao absolutamente ineficiente y que está gastando en idiomas un tercio, la mitad de su presupuesto, donde van todos los políticos más mediocres de los países que están ahí y que no toman medidas de ningún tipo ante ninguna cosa y sobre todo ante ninguna situación que requiera decisiones decisivas y urgentes. Hombre, yo creo que lo que he comentado durante la exposición, que Europa ha transitado por un momento complicado y que evidentemente después de la crisis yo creo que va a salir, que se va a reinventar, va a tener que buscar la forma de reinventarse para ser atractiva. Porque ya digo, la fase en la que se asocia Europa con paz y prosperidad ha sido una fase fundamental y por todo el mundo valorada, pero es que ahora ya tiene que dar respuesta a otros retos. En los 50, cuando surgen las comunidades europeas, era la reconciliación franco-alemana, evitar que esas guerras se produjeran, y es evidente que si utilizamos como parámetro ese criterio ha sido un éxito. Pero es que hay otros retos que Europa cada vez ha asumido más competencias. Ahora tiene que, por ejemplo, en los temas de empleo tiene que dar una respuesta, y sobre todo tiene que dar una respuesta en cosas que la ciudadanía hoy en día le afectan, que son las cosas que están relacionadas con la seguridad y con la defensa. Ahí no se pueden dar no pueden dar titubeos, porque al mismo tiempo también Europa se presta a que le acaben culpando de todos los males, y que, por ejemplo, un gobierno nacional que sea incapaz de poner freno a esos problemas de terrorismo, esto es culpa de Europa. Entonces, desplazar responsabilidades. Entonces, yo creo que sí que va a tener que dar respuestas en temas que hasta ahora eran políticamente bastante complicados. Y si lo hace bien, yo creo que volverá a captar a la gente y volverá a ser un lugar atractivo. Pues nada. Muchas gracias entonces, Alfredo, por habernos acompañado hoy. Gracias a vosotros. La semana... una última. Dime. No, esto ya simplemente a nivel totalmente personal. Tú eras, cuando llegó Cameron al poder, uno de los grandes admiradores. Eres autor de uno de los... Y uno de los grandes expertos. Eres autor de uno de los dos libros, dos biografías de Cameron que se han publicado en España. Escrita por españoles, tú eres autor de uno de ellos. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después con todo lo que ha hecho? Hombre, después es que, en fin, Cameron era una esperanza, y de hecho que ganara las elecciones. Yo valoro mucho que ganara las elecciones, sobre todo las segundas, por mayoría absoluta. Pero recurrió al cortoplacismo, que es lo peor que puede hacer un político, sobre todo en el tema de Europa y en primer lugar en el tema de Escocia.
pensar que con un referéndum vas a solventar esas dos cuestiones tan peliagudas es un error, y más en el tema de Escocia, sobre todo cuando tú concedes una ventaja de salida, ya te alcanzaré, a tu adversario. Es decir, en el tema de Escocia se votó en 2014, pero se pacta el referéndum en 2012. El nacionalismo está en el gobierno en Escocia y dispone de 2 años para poner en marcha esa maquinaria, y todos sabemos que cuando hablamos de nacionalismo, el nacionalismo no juega con la razón, juega con los sentimientos. Entonces, dispone les has dado un margen importante. Y con el tema de Europa, él buscó eso, zanjar esa cuestión, pero aunque hubiese ganado por mayoría muy grande, un 90-10, el seguir en Europa, ese tema iba a seguir enquistado dentro del Partido Conservador. Yo no digo que no tenga solución, pero que un referéndum desde luego no lo solventa. Yo valoro de él que, sobre todo, que cuando gana en 2015 las elecciones, lo gana porque había hecho una buena gestión de la economía. No tuvo problemas en hacer un gobierno de coalición con los liberales, un gobierno firmado con un pacto, y luego también en algo que le honra, la gallardía de dimitir. Es decir, él convoca ese referendo, lo pierde, aunque sea lo pierde por poco, pero no busca paños calientes para intentar perpetuarse en el poder. Ahora, que como todo en esta vida se puede interpretar de dos maneras. Se puede interpretar así: un político honesto que ha perdido el referendo y dice, pues mira, me voy. O también puede decir, ahí os quedáis con el marrón. Y yo he sido el que prendió fuego a la casa, venid a ver cómo traed el agua y apagarla. Se puede ver de las dos maneras. En cualquier caso, ya digo, el hecho de que él fuese capaz después de 13 años hay que valorar que fuese ganar unas elecciones en 2010, que también se pensaba que las iba a ganar por mayoría absoluta. Es que la política británica últimamente es muy difícil apostarte el dinero a lo que pueda pasar, porque en 2010 se pensaba que el Partido Conservador iba a sacar mayoría absoluta y que Gordon Brown iba a firmar la defunción de la tercera vía, y Gordon Brown consiguió unos resultados notables. Y Gordon Brown, con el tema del referéndum de Escocia, fue fundamental su discurso en Edimburgo, o sus diferentes discursos en Edimburgo, para que la postura de seguir dentro de que Escocia no se separase. O sea, era un unionista. Es decir, aunque era un político de izquierdas, no le importaba hablar de la importancia del Reino Unido. En otros países, hablar de la importancia de la unidad de la nación, si estamos en la izquierda, cuesta un poco más. Allí no, ahí fue Gordon Brown el que primero, utilizando la metáfora, bajó al barro y arremetió contra el nacionalismo escocés y habló de la importancia de la unidad del Reino Unido. Por eso digo que la política británica está en estos momentos que no se sabe muy bien por dónde. El que es emergente hoy, mañana puede caer. El caso de Nick Clegg es significativo. También le daban buenos resultados en 2010, estuvo en el gobierno de Cameron como teórico número 2, ya no está, perdió su escaño en 2015, ahora ya no está. El líder laborista Farron lo mismo. Es decir, entonces ya digo, todo está demasiado cambiante por allí. Muy bien, pues ahora sí que cerramos la conferencia de hoy y os emplazo la semana que viene nos acompañará Carlos Rodríguez Brown y ya será el cierre de esta temporada o de este año de conferencias. Volveremos en septiembre, en la segunda quincena de septiembre, ya iremos informando en su momento. Pero bueno, ya llegan los calores y ya hay que ir cerrando este tipo de actividad que se nos complica mucho. Muchas gracias a todos por venir y os esperamos la próxima semana.